¿Cómo estás, Lore? Bien, pensando, mirá, viste como hoy fue un día muy loco. Estamos hablando de irnos de los lugares, cambiar. ¿Qué pasa cuando venís? Nací en Caballito, me crié en Ballester, pero siempre viví en Capital mentalmente. Soy de las que se escapaba para el centro muy chica. Y veníamos planeando el programa hoy así, y me pasó algo increíble hoy. ¿Qué te pasa? Fui a hacerme una limpiecita de cutis, no sé qué, y la chica se puso a hablar, era de Ballester, y empezó a contar absolutamente cómo se tuvo que ir y ahora quiere volver. Pero en el medio un gran crecimiento. Me contó su origen de la villa, Impresionante. Ahora quiere volver a Ballester. Sí, pero ya trabaja hace mucho tiempo, con su ascenso social quiere volver. Quiere estudiar psicología, pero me parecía muy loco que hace un montón que no me cruzo gente en Villa Crespo, que es de Ballester, que hablamos de cosas en común, de lo que es irse para pegar un crecimiento a veces de algunos lugares. Despegar. Despegar. Sí, y cuando estábamos armando este programa, pensamos un poco en cómo ponerle, se nos ocurrió ponerle pegarla. Exacto. Hoy nos van a visitar dos jóvenes figuras del streaming. Y el pegarla en general, no sé si en este país, pero me parece que en muchos lugares viene atado al movimiento del lugar de nacimiento hacia una ciudad, ¿no? Y lo que yo pensaba, que me gustaría charlar con los chicos cuando lleguen, es cómo cambió la velocidad del pegarla. Porque no es que el pegarla es nuevo, porque hay mucha gente que dice, los chicos quieren pegarla. Siempre existió el pegarla, lo que pasa es que antes la promesa de pegarla tardaba, tenía un tiempo, era parte de un proceso, y hoy quizá los chicos lo tienen más librado a la suerte, más como, bueno, meto un viral, hago esto y la pego, o me ve tal haciendo jueguitos y la pego. Antes me parece que más en tu época y en mi época era una cosa más de laburarla, de un trabajo sin promesas, ¿no? Porque no había una garantía al fondo de ese pasillo. Pero bueno, había. También pensaba eso, ¿pegarla con qué? Porque a mí me pasó que a mí me agarra los 90, la crisis económica, y yo cambio. Yo quería trabajar en los medios, quería ser productora. Siempre quise ser productora, nunca quise delante de la cámara, ¿sabes? Increíblemente... Terminaste delante de la cámara. Pero bueno, mi idea era otra. Era ser periodista, era escribir. Y en el camino, como en la vida, necesitaba laburar. Los 90, uno tiene que salir y laburar. Y dije, bueno, el sueño lo dejo ahí de costado, qué sé yo, me caso. Y sin embargo la pego por otro lado, nada que ver, pero la pego con mi matrimonio, la pego con la ropa. Y lo que para mí iba a ser lo principal quedó de costado. Y después, mucho tiempo después, de casualidad, alguien me dijo, necesito una productora, ¿no querés venir? Sos buenísima. Como si hubiera sabido que yo... Algo magiquísimo. Hoy, ¿tendrán la paciencia de esperar 20 años para que suceda eso? No, 18 años para que pase eso. Creo que es dudoso. Porque me parece que el éxito, si no está bien cerquita, es como no está. Enseguida me parece que, no sé si decirle los patrones, pero digamos, las superestructuras te sacan el banquito. Como bueno, no triunfaste en tanto tiempo, no triunfaste en tantos minutos, no cliquearon tantas veces en lo que vos produjiste. Bueno, adiós, que pase el que sigue, ¿no? Es como una exacerbación del next que hacía Trump cuando tenía su reality show, que se pasaba despidiendo aspirantes a empresarios. Pero me gusta lo que dijiste porque asociaste el pegarla al amor, no al éxito solamente económico. Exactamente, porque bueno, sí, yo la pegué, sentí esa sensación, la pegué en términos afectivos. Después cómo terminan las cosas no importa, pero sentí que fue una apuesta y que fue buena, que no me voy a arrepentir nunca. Digo, ¿alguien dejará cosas por amor hoy? Es otra buena pregunta. Esta vez hice la tarea. A ver. Y traje un libro de uno de mis escritores favoritos. Se llama Sergio Vicio. La novela es Rabia. No sé si se ve, pero si no pueden googlear la tapa. Diría que a esta altura es un clásico. Y es Sergio Vicio en esta novela cuenta la historia de Rosa, que es una empleada doméstica cama adentro, y José María, que es un empleado de la construcción, y que se cruzan un día en el supermercado en un barrio recontra paquete como Recoleta. Y me parece que en ellos también hay algo de pegarla por amor. Te quiero leer un parrafito, pido paciencia. Por favor, me encanta.
Rosa y María hacían el amor todos los sábados y a veces también los domingos. Podrían haberlo hecho todos los días si fuera por ellos, porque Rosa tenía la libertad de salir cuando quisiera, pero la verdad es que no les daba el presupuesto. Ganaban los dos lo mismo, 700 pesos mensuales. Las 2 horas del hotel costaban 25 pesos, es decir que gastaban 100 pesos por mes en hacer el amor solamente los sábados, y 200 si lo hacían también los domingos. Pagaban a medias, una vez él y una vez ella, pero los gastos mensuales de Rosa eran mucho menores que los de María, ya que él tenía que viajar cada día hasta su casa en Capilla del Señor, ida y vuelta, lo que representaba una suma mensual de 260 pesos. Entre sexo y viajes gastaba unos 310 pesos. Si se tratara solamente de eso, podría haber vivido cómodamente con los 390 pesos restantes, pero era también una persona y debía comer y fumar, y pagar la cerveza o el café en las salidas al centro, con lo cual prácticamente no tenía otra alternativa que hacer el amor nada más que los sábados. Me encantó. Es divina, esta novela la recomendamos muchísimo. Se hizo una peli, se hizo una obra de teatro dirigida por Claudio Tolcachir y me parece que es un gran escritor. Y habla un poco de esto, de pegarla en la capital, en el corazón de la ciudad, 2 personas que son de la periferia, una que viaja todos los días desde el conurbano hacia el centro, otra que está cama adentro, y cómo puede entenderse, ¿no? El pegarla desde el lugar afectivo y no desde el lugar que hoy, del que hoy estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Del me gusta, del corazoncito, del viral, etcétera. Algo que me gusta de hacer esto, que no sé por qué disparaste, dijiste una cosa y se me disparó otra. Pensaba en una película de Visconti de 1950 y pico que se llama Bellísima, con Ana Magnani. De hecho, si uno ve Volver, la de Almodóvar, el vestuario, todo lo que es Penélope Cruz está basado en esa Ana Magnani. De hecho, hay una escena que ella corre, que es una imitación, casi un homenaje de Almodóvar a esa madre que hace todo por su hija. Pero la versión de Bellísima, es la historia de una madre que quiere que la hija la pegue. Una nena muy chiquitita que quiere que la peguen el Chinechita de los 50, que la peguen en el cine. Es una historia tremenda porque la madre hace cualquier cosa para que la hija triunfe. En realidad lo que sacrifica es su matrimonio, es capaz de acostarse con un productor, todo para que la nena la pegue. Acá en la Argentina, en Alta Comedia, Alejandro Romay la trajo a la tele y quien hizo de Ana Magnani, el personaje de Ana Magnani fue Alicia Abruzzo. Una actriz tremenda, sí, que nadie la recuerda hoy, pero es como esa actriz voluptuosa, de mucho carácter, que también hizo de una madre terrible en Pasajeros de una pesadilla, la biopic de los Joclender. Que un día vamos a hablar de madres. Madres. Pero digo, dijiste esto de pegarla y digo, no es nuevo. No. Esa madre hacía cualquier cosa, se acostaba con un productor, lo que sea, porque esa niñita, y en un momento la niña que tiene el pelito largo, hermoso, le hace una permanente, la tiñe de rubia. Bueno, viste que ahora lo vemos también en las redes sociales. Sí, lo vemos mucho en los padres de los futbolistas. Me acordaba de la mamá de Forrest Gump, cuando Forrest Gump tenía su problema y estaba con su retraso en la escuela primaria, que la mamá se acuesta con el director de la escuela para que lo deje pasar de grado. Pero también pensé en una referencia que nos mandó uno de los Susanos, Bauti, Soñar, de Fabio, que la vi ayer y me volví loca porque me acordé recién que dijiste de la permanente. Hay una escena muy homoerótica, hermosa, entre Monzón y el actor que hace de Rulo. El cantante Gianfranco Pagliaro. Gianfranco Pagliaro, en el que Gianfranco le hace la permanente a Carlos Monzón, porque Monzón se quería parecer a él. Y eso es otro movimiento, venirse del pueblito, vender el lotecito en el pueblo, que es lo único que tenés, renunciar a tu puesto en la municipalidad, que te mantiene la vida como muy tranquila, venir a pegarla en la ciudad. Y bueno, en la película ese sueño se frustra, digamos. Trágicamente terminan, bueno, los que vieron la peli genial, los que no la vieron terminan los dos en cana y terminan haciendo los shows que hubieran querido hacer afuera dentro del presidio, ¿no? Como una lectura medio como pegarla es una condena o vivir del arte es una condena, como que me parece que hay ahí un juego con el adentro del afuera y el arte y la realización. Ahí está Fabio, la magia de Fabio. Sí. Vos imaginate lo que fue Monzón decirle que le iban a hacer la permanente. Dice que no fue tan fácil decir, che, vamos a hacer esta escena. Le parecía una locura total. Pero Monzón, que le había costado convencerlo para hacer la Mari y había sido un golazo. Chongazo.
Por favor, sabemos que es femicida, pero chongazo. Sí. Bueno, en ese momento fue una pareja muy erótica con Susana Jiménez. Otra mujer que hizo todo para pegarla. Todo. Esa mujer hizo todo para que funcione. Bueno, la escena de entre ellos en la Mari fue bastante más que ficción. Sí, sí. Ella estaba casada con Héctor Caballero. Basadísima, dirían los chicos. Pero digo, ahí está una mujer que hizo todo para triunfar. ¿Y por qué? También quería escapar de ese San Isidro, que no era San Isidro, sino el San Isidro clase media alta, con un marido que tenía un reapellido, pero no tenía un mango, donde ella tenía que salir a laburar por la bebé. Dijo, esto no es para mí. Y ahí la pegó, fue pegarla porque, bueno, primero la descubren dentro de un boliche. Ella había ido a bailar a Maumay. Segundo, su papá trabajaba en una importante fábrica de jabones, que ahora ya no existe más, en Kadum. Y se entera por el doctor Tangalanga. Tangalanga de los cassettes. ¿El señor de los llamados? Sí, Tangalanga, aparte de tenía una vida paralela, aparte de ser humorista, el tipo era gerente de marketing, una cosa así, de esa empresa. Y le dice, che, vos tenés una hija que es muy linda, ¿por qué no le decís? Bueno, ella fue al casting, quedó y fue el famoso shock que le cambió la carrera, le cambió la vida. Pero más allá de eso, porque una oportunidad la tenés, ella siempre fue buscando oportunidades. Pasó de modelo, actriz, demostró que era muy buena actriz. Se ganó el Martín Fierro Revelación 1970. Aparte dicen que te ganás un Martín Fierro Revelación o un Oscar Revelación y es como una maldición. En el caso de Susana no pasó nada. Se fue al teatro a hacer Las mariposas son libres, le fue muy bien con Bebán. De ahí se fue a hacer cine porque ella se quedó enamorada del libro de Emilio Perina, que es La Mari. Le va bien porque la película la rompe. De ahí se pone de vedette, o sea, uno diría, bueno, seguimos con el cine serio. Siguió con el cine con Olmedo, Porcel, por Latinoamérica, que le daba mucha guita, que todas las películas a los cirujanos se les va la mano, todas esas películas que... Bueno, pero pudo sostenerlo, porque a veces viene la pegada y el abismo. Porque ella iba cambiando, porque ella iba cambiando y no se quedaba enamorada, digo, ay, ahora soy una actriz seria porque hice La Mari. No, mira, acá puedo hacer esto porque la picaresca está en alza. De ahí se compra, acepta ser la mujer del año en teatro, que era una obra que había hecho Katharine Hepburn. Y dice, bueno, sí, yo la hago. Digo, y después la tele. Es una cosa así como, bueno, un olfato para mantener la pegada. Sí, hoy me parece que los casos más cercanos que tenemos son los de los deportistas, los futbolistas sobre todo, ¿no? Como siempre están en los relatos de los jugadores que vienen de la periferia, que los padres hicieron lo imposible para que los pibes fueran a entrenar a River o a Boca, donde sea, viajando 3, 4 horas todos los días o viviendo en las pensiones y qué sé yo, y como con ese, muchas veces es un aliento y es una motivación de los padres y muchas veces es otra cosa, ¿no? Porque se carga a los pibes como de una expectativa de un, che, sacanos de este lugar, o sea, tenés todos los números comprados para sacarnos vos, ¿no? Con todo lo que eso significa. Creo que el documental de Sergio Agüero, que no lo vi, esto es Hablemos sin saber puro, habla mucho de su padre y de esa cuestión de la presión. Y a edades son muy pendejos, ¿no? Digo, la presión... Lo que pasaba como con las lolitas que hablábamos en el programa de los 90, ¿no? Eran pibas, Nicole Neumann tenía 13. 12. Bueno, y la pegó a los 12 y se hizo cargo de un montón de cosas de su familia, ¿no? No, y atando eso digo, bueno, porque el fútbol también se divide en dos. Está ese sacrificio para pegarle a toda la familia, y después está el pre-80, el pre-70 y pico, que hacían muchos sacrificios los futbolistas, pero es más en pos de pegarla para ir a ese equipo, jugar. No tanto los millones que vinieron después. O sea, yo creo que después de Maradona hubo un cambio, y ni hablar ya a partir de los 90. Digo, a partir de los 90, futbolistas y modelos eran la salvación de las familias. Total. Y pensaba, y ya vamos cerrando, que ya están llegando nuestros invitados, ¿qué pasará con los streaming? Vamos a averiguarlo ahora. Digo, la quieren pegar en esta área que es algo renuevo, que vendría a ser lo que en los 90 era el FM. La pegó Pergolini, pero ¿cuántos quedaron? Total. Bueno, hoy vienen Mauri Vera, compañera de Cabaret Voltaire, la dupla de Tomás Trapé, mis grandes amigos de Rosario. Ay, sí. Y viene Juanita Groisman, una estrella divina de Blender, que está todas las mañanas. Así que vamos a estar rodeadas de juventudes. Las juventudes. Vamos a vampirizar esa sangre por un rato. Exactamente, por un ratito nada más. Bueno, los esperamos.
Cuánto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí, sabor a mí. ¿Qué será? Gracias, gracias. Son años. O sea, si no la pegás haciendo streaming, podés salir a cantar arriba de los colectivos. Capaz que fue todo un plan para que la gente me mire tocando la guitarra, ¿viste? ¿Fue eso? No, no fue nada. Contame ahora. No, me gusta mucho pelearme, por eso. Hola. Hola. Bueno, Mauri Vera, compañero de Cabaret Voltaire, directo desde Rosario. Juanita Brautman, compañera de Blender, de todas las mañanas. Acá están nuestros invitados. Sí. Trajimos para hablar un poco de ese mega tema que es pegarla o tratar de hacer algo en esta época, que es muy distinta a la época en la que nosotras tratábamos de hacer algo. Y nada, les queríamos preguntar por sus experiencias. ¿Se sufre? Pensaba, hay una velocidad, si no la pegás ahora, ¿qué pasa? Sí, uno siente siempre que se está quedando medio sin tiempo, y te pasan en todas las edades. Entre más grande te pones, más sentís que te quedas sin tiempo, obviamente, sobre todo porque uno trabaja en un medio en el que ser joven es siempre un punto a favor. Es muy distinto a otros mundos, no sé, pienso en lo que le pasa a la gente que trabaja en el mundo corpo, en las empresas, en lo que sea, que igual cuando uno entra a LinkedIn, si están muy al pedo, entran a LinkedIn y vean cómo vive la gente distinta a uno. Y los que laburan. Los que laburan en serio, la gente que manda CVs para los trabajos. Claro, no, que es yo algo. no ubico. Y no sus redes. Y también ser joven, ser creativa, pero a veces el seniority es un plus. Bueno, tengo experiencia en tantos lados. Y en los medios es medio distinto, es medio lo opuesto incluso. Entonces, el tema de la juventud y que se te va de las manos todo el tiempo, Incluso más tenés que ser joven aunque no seas joven. Obvio, bueno, en los medios la mayoría de la gente hacemos que somos más chicos de lo que somos. O sea, también porque somos todos más inmaduros, me parece. Pero sí, más que el apuro por pegarla, es el apuro por pegarla ahora que podés, ¿no? Sí. Como creo que hay algo de la edad que se juega mucho. ¿Cuántos años son él ahora, en tu caso? Yo tengo 28. ¿Mauri? 32. Ok. ¿Y qué sería pegarla hasta los 35? Es tipo una ventana de... Sí. Vamos a decir 40. Hasta los 40, bueno, bastante bastante. se extendió. Pero porque los 40 son como los nuevos 30. 30, ¿ponele? Sí, puede ser. ¿Algo así? Sé que tengo 31. Sí. Vamos a decir que sí. Igual Como que siempre a los- se dice eso, es como que toda la edad es la nueva edad, no tiene Sí. mucho. Pero Como sí. que llegás a los 40 y todavía tenés tiempo, digamos, todavía podés ser Yo joven. creo que, igualmente, a ver, siempre tenés tiempo. Hay gente que la pegó, qué sé yo, voy a dar un ejemplo insólito, pero Azaro Sí, o Coroniti, vamos a dar Sí. ejemplos, siempre son varones, Bueno, ¿no? Los Duca. que la pegan grandes. O Duca. sí. Sí, A sí. ver, trabajaban hace mucho tiempo, Sí. pero su labor en los medios y pegarla en ese público y tener Sí. una audiencia, tener comunidad, y no son gente de 20 años. Pero Bueno, bueno, que también ya estaban consagrados en otras cosas. O sea, Duca había sido presidente de un club. O sea, circunscribimos pegarla a veces a hacernos conocidos en Twitter, ¿viste? para mí pegarla es que a alguien le importe lo que tenés para decir Sí. y que no sea solamente gente de tu ámbito laboral. Un porque- desconocido, Claro. digamos. Alguien que no sea alguien en común. Exacto. Ok. Que le preste atención a algo que vos dijiste y se enoje o, o Sí, no, pues, no. sos el CEO de una empresa, bueno, la gente que trabaja para vos le importa lo que tenés para decir, pero Claro. después el resto del mundo, Están obligados. ahí me decís, claro.
Me quedé pensando en algo, que siempre son varones, y antes de que ustedes lleguen, estábamos hablando con ella y justo decíamos, Susana Jiménez, el caso que le va bien desde muy joven, pero pegarla, se hace millonaria increíblemente a los 43 años. Claro. Su carrera cambia cuando entra a la televisión y tenía 43 años. O sea, bueno, es eternamente joven, ya sé, pero lo decías y dije, ojo, se hizo millonaria y se hizo muy popular, porque siempre a vedette, actriz, pero se hizo masiva a partir de los 43 años. Lo que pienso, en medio de los términos de Juanita y cómo fueron cambiando las cosas, es si hoy una mina a los 43 años puede llegar a la tele. A los 43 años, no llegar a los 20 y sostenerse en la tele. Como que me parece que hay algo de la velocidad de, bueno, hoy es pegarla más rápido, hoy es pegarla en una ventana, hoy pegarla siendo mina cuando todavía no estás arrugado, todavía no estás como medio mustia, con las mosquitas rodándote alrededor como si fueras una mandarina machucada. A eso me refiero. Sí, pero bueno, me quedé pensando en eso, es verdad, no hay mujeres que la peguen después de los 40. Hoy. Quizás te podés reinventar o mostrar otra faceta tuya que... Pienso en el ejemplo de Marcela Feudale, por ejemplo. Total. Ella siempre fue una mina muy inteligente, una mina intelectual, una mina que estudió, una mina formada, pero que se hizo muy conocida por otra faceta de su vida. Y en el último año, bueno, le dieron otro lugar. Me quedé pensando, Yayo es economista. Es O sea, al final, de la Universidad de Córdoba. Boludo, pero al final los intelectuales estaban en Tinelli, Sí. no estaban en Pergolini. Bueno, la enana era como el papel de reidora. Tipo, ¡Claro! Solo conocíamos la risa de la enana que, by the way, quiero saber cuánto mide. No es tan enana. No es tan enana. Yo Perdón, tengo esa agenda. Es como nosotras. Es como nosotras. Sí, ¿qué es tu o sea, agenda, los podría enanos? ser No, es la enana. mediana feudal. Exactamente. Para nosotros es un par. Para el gran público, para nosotros es como nosotras. Claro, Y pero Yayo no. también. Yayo es economista. Claro. Su gran talento son hacer reír. Y la Alfano es ingeniera. La Alfano es ingeniera. Bueno, viste, muy pocos son los casos de gente que viene de la comunicación, me parece, que la pega en la comunicación. O en la comunicación en el humor, en este caso, pero quiero decir, no sé, pienso, Pablo Borda, profe de historia. Vos sos de Yo psicóloga. soy licenciada en psicología. Licenciada en psicología. Vamos a decir así porque Este, siento que sí. psicóloga es quien ejerce. Y yo Totalmente, creo que sí, como nunca soy traté a nadie en mi vida. Y... filósofo y licenciado en filosofía. Exacto. Sí. No, nada, me quedé con eso. Pienso, Feudales también profesores de historia y terminó en cualquier otro lado. Sí. Y teníamos otra clave para leer un poco lo de pegarla, en que citamos algunos ejemplos y como que el pegarla implicaba un movimiento de un pueblo o desde el interior, como muchas novelas, como la gran novela es la chica que viene de una provincia, de un pueblo del interior y viene y la pega en la ciudad, un poco también para preguntarte cómo es pegarla sin ese movimiento, porque en Cabaret Voltaire me parece que hay un efecto, y hay un efecto de resistencia, de che, mirá, nosotros lo vamos a hacer desde acá. A mí, retrotrayéndome 10 segundos en la conversación, me acuerdo me pegó mucho el método con Pergolini, cuando Rebord le dice algo así como, no, bueno, pero algo de acá, y Pergolini le dice, no hay acá, ¿viste? Okay. Me parece que llega un punto, a partir de que la técnica más o menos achata la diferencia entre poder salir de tu casa, no sé, uno de los streamers más conocidos de Argentina, Spring, es de Santo Tomé, que es como el conurbano de Santa Fe Ciudad, ¿viste? A mí me cuesta un poco encontrar eso, que me lo marcan mucho, de lo rosarino, o de la... No, bueno, el diferencial de que lo haces por rosarino. Sí, sin dudas, por ejemplo, es muy distinto cuando yo quiero invitar a alguien, implica generalmente tener que pagarle un colectivo y un hospedaje o conseguirlo de alguna manera. ¿Sabes cómo? Igual sabes que sí siento de diferencia, que siento que estoy en terreno neutral. Okay. Un poco como ser un poco francotirador, ¿viste? Como que sí, en la gran ciudad todos son de tribus, ¿viste? Y todos son de alguien. Y poder venir de afuera fue hasta una ventaja en ese sentido. Es como que a priori somos dos tipos audaces desconocidos. Me río porque me tocó en el 2024, al principio del 2024, no sé por qué. Me tenía que ir 3 días a la costa y me tocó escribir algo y digo, bueno, voy a escribir sobre ellos, en Panamá. Y Martín Rodríguez, que me da toda la libertad, me dijo, bueno, ¿pero por qué se te ocurre escribir sobre ellos? Le digo, porque me parece re interesante 2 chicos jóvenes desde Rosario haciendo algo re distinto. Y me parecen súper audaces porque no se dedican solo al humor, le hablan a los adultos. O sea, es un programa que yo puedo ver
hay otras palabras que no puedo ver y el de ellos sí, porque están hablando de historia, hablan de esto, de lo otro. Le hablo a la tele, digo, no, esto está mal, esto está bien. O sea, como una señora loca, que como soy, como una señora... Sí. Y eso me parecía interesante. ¿Y de acá se nota el diferencial con que somos de Rosario? Digo, no sé, podemos decir una S menos, tampoco tantas. Ninguna. Tampoco, o sea, pero quiero decir... No se nota. A ver, Blanquémoslo. Pero- pero- Vos las tenés, Tomás Quintín No, Palma, que es sí. rosarino. Yo a veces lo escucho y digo, claro, es rosarino. sí. Los ojos. Los Los ojos. ojos. Sí, no, los ojos es buenísima. Pero... Para mí sí se nota el ¿Y diferencial. cuál es el diferencia? A mí, perdón que me ponga en el rol de preguntar, pero... Juanita, ¿se nota? A ver. Pasa que yo soy muy porteña. Yo lo que me quedé pensando con los rosarinos es que lo que tienen a favor es que pueden ser porteños cuando quieren y no porteños cuando no quieren. Sí, Les bueno. sirve. Es una Entonces, distancia cuando es estratégica. porteño nos mandamos una, dicen una cosa de porteños, Sí. pero cuando, no sé, quieren hacer alguna Porteñada. sí, de citadino, dicen, bueno, la gente del interior y ya bien, me habilita. Pero yo creo que no, me cuesta encontrar Sí. una diferencia, sobre todo siendo de Rosario, que es una ciudad tan grande y haber Sí. estado en Rosario, y la diferencia con Buenos Aires es Sí. de magnitud más que de otra cosa. Sí. O sea, pero debería pensarlo un poco más. Pero me No, parece puede no que haber nada. Yo creo que no. Yo creo que sí hay un diferencial, pero es un diferencial respecto a sus posiciones subjetivas. Porque ustedes no piensan como porteños, aun cuando están a 1 hora y media, no, bueno, 1 hora y media no, pero 3 horas de auto. Sí. O sea, es otra posición, o sea, Buenos Aires se ve distinto desde ese lugar y Buenos Aires es donde se supone que ocurren todas las discusiones y toda la agenda y el país unitario que es unitario pero es federal, etcétera, etcétera, toda esa gran discusión. Para mí ahí hay un diferencial. Ustedes piensan los temas desde un lugar, entre comillas, periférico. Podemos discutir qué es periférico, Sí. pero... También puede ser el saber que hay otro lado. O sea, el no estar en Buenos Aires te hace, esto es muy Sí. porteño-céntrico, pero te hace pensar en Buenos Aires Sí. como un lugar distinto, ajeno, que existe, que está allá afuera, mientras que al porteño a veces nos cuesta pensar en otro lado que no sea el exterior. ¿Se entiende? Claro. Como Sí, que hay una sí. cosa de cierta jerarquía mal pensada que uno tiene en la cabeza, que hay que hacer el esfuerzo para pensar en otros lugares, mientras que quizás automáticamente no piensan, bueno, ¿qué pasa en Buenos Aires? Y eso, a nivel forma, te hace quizás pensar de otra manera. No lo sé igual, pero es como... Está bien. A mí que lo conozco de un poquito antes, a mí sí el diferencial que a mí sí me sorprende es la no pertenencia, un tema de clase. Sí. Hacia un tipo que trabaja de otra cosa como él, a mí me asombra, porque desde Rosario, y quizás les pasó de Rosario de atrevidos, pudieron hacer lo que en Buenos Aires alguien que no pertenece no se anima y dice todo el tiempo, no me llaman, nadie piensa en mí, nadie me escucha. Voy a la puerta del uso. Claro, en vez de decir, che, me pongo acá 2 cámaras, me armo mi programa y chao, me olvido. ¿Qué fue Cabaret Voltaire? Los primeros Bueno, tenían 30 gracias. vistas, no sé, lo veía yo, no sé Claro, por qué. era poder sostener eso, porque muchas veces existe el impulso y el arrojo por, bueno, hacerlo, pero después como que se va desmigajando porque no entra Porque la no la guita, no pegaron. entran las views, porque no la pegaste. En un mes te levantan el programa, no, ustedes como que... Fueron creciendo. Para mí un diferencial sí de Cabaret Voltaire, que lo charlamos mucho con vos, Lore, pero que no necesariamente tiene que ver con ser de Rosario, es sí, por ahí tenemos una búsqueda adulta, digamos. Yo pienso mucho en lo generacional, pienso mucho en, che, tengo 30, en 10 años voy a tener 40, voy a estar en otro lado, en 20 años es probable que el perejil más perejil de Twitter que ves ahí sea, no sé, un varón del conurbano, ¿viste? Sí, es probable. Probablemente, seguramente el perejil más perejil no, pero gente que hoy trato en lo común del día ya está empezando a tomar lugares de responsabilidad. Y siento un poco el llamado generacional a, bueno, estos son los 10 años en los que nos preparamos para ser, de facto, los millennials, la generación que controla el mundo, digamos, no porque yo vaya a tener un lugar muy importante en ese esquema, pero vamos a tener presidentes millennial en 20 años. Si no los tenemos ya, no sé si Boric no es medio, debe ser de los últimos X. Eso, por ejemplo, sí, para mí es un diferencial de lo que estamos haciendo. Nosotros nos preparamos tanto y terminamos con Milei, el primer X Sí. que nos toca. Y para mí pegarla sería direccionar la conversación. Sí. Yo- Eso es pegarla. Yo quiero eso. Uy, le pegué al micrófono, perdón. Sí. Yo quiero eso. Ok. Yo quiero que se hable de cosas que no se están hablando y que a mí me interesan y que me parecen valiosas. Yo quiero que
el día de mañana sea un tema instalado y después capaz que me aburra cuando ya esté instalado y quiera ir a otro lado, ¿viste? Soy muy gata flora con esto. Pero el día que se ponga de moda la energía nuclear, capaz que yo vaya a querer estar, no, loco, hay que hablar de no sé, de fusión, de tirar cosas al espacio, ¿viste? Cuando se ponga de moda eso y estemos todos discutiendo, no, bueno, ARSAT 10, voy a tener ganas de que se hable de otra cosa. Pero me interesa eso. Para mí pegarla sería eso, estar en un lugar de cierta responsabilidad mediática en la cual traigo temas y no te digo, los instalo, tampoco no sé si voy a hacer la nata, pero me gustaría en 10 años estar en un lugar importante en ese sentido. Juani. Me quedo pensando, sacando lo que dijiste recién desde un lugar de responsabilidad mediática, porque direccionar la conversación también puede ser, no sé, ser el chico este que le mandó un WhatsApp a la de la facultad y quiere ser mi facu amiga, y el pibe es un desconocido total y pero durante una semana direccionó la conversación. O sea, como que también podés, y él la pegó, yo diría que todo lo contrario. Benja. Sí, Benja. Benja, boludo. Bueno, pero por eso digo, uno puede direccionar la conversación. Sí. Y no es lo mismo, digamos, este chico o cualquier viral que aparezca así de cosas que van pasando, que instalar un tema y que se hable todo el tiempo el tema desde un lugar de responsabilidad o con la intención de hacerlo. Sí. Creo que también hay una cuestión de querer hacer algo y que eso ocurra, a diferencia de... ¿Y qué pasa cuando hay una distancia entre lo que vos querés hacer y lo que en efecto ocurre? Porque Internet es eso, es un malentendido de dimensiones globales donde vos decís, hola, buen día, y hay 10 personas que te dicen, che, en China ya es de noche y sos una maleducada y no es buen discriminas a los día. chinos. ¿Qué pasa con eso? Yo me rendí en este sentido. Yo me rindo fácil igual. Tenés que entender qué son las reglas del juego. Soy muy pragmática a mí. Como que no, me es muy fácil, no adaptarme, pero rendirme frente a las reglas del juego. Por eso no soy una militante, porque una militante creo que un poco se enfrenta a esas cosas. Sí. Y para mí es tipo, bueno, así es el mundo, veamos cómo hacemos con esto. Y uno vive en la época del recorte. A mí me pasa muchas veces que sacan de contexto algo que dice, o un chiste que está en un contexto de un tipo de vínculo laboral, que si alguien ve todos los programas lo entiende, pero si lo sacas de contexto queda como que sos una basura. No lo voy, o sea, no doy explicaciones, no te voy a explicar si lo entendiste, lo entendiste, si no lo entendiste, no lo entendiste. Fin. Y también hacer un poco, es el costo a pagar a veces por tener el trabajo que uno tiene. A mí me da cierto escozor quejarme a veces de esas cosas. Porque es un poco el costo a pagar, me parece, por tener trabajar de lo que me gusta, tener un trabajo muy poco exigente en el sentido físico, bien pago, trabajar de lo que mucha gente daría la vida por trabajar. Digo, me parece que a mí me cuesta mucho quejarme de que los morenistas se enojen conmigo porque me río de Kim, ¿entendés? Es como, sí, la verdad que no está bueno porque te acusan de cosas horribles y que tenés varios días muy de mierda en redes sociales porque se la agarran con vos. Le pasaba a compañeras mías que la pasaron muy mal. A mí particularmente siempre me sale decir, bueno, vivimos de canje, qué sé yo. Es medio como... Como que, peor es laburar. Peor es trabajar. Claro, sí. Esto sin sacar el dolor que puede generar eso, porque claramente lo tiene, pero a mí particularmente lo primero que pienso es, bueno, jódete por trabajar de esto. Hubieras hecho el CBC. Es como que... Lo hice igual, pero... Igual lo hice, pero bueno. Pero es como quejarse porque el sol sale del este. Hoy me tiraron esa y ya la tiré por segunda vez en el día. Es espectacular. Sí, sin duda que es parte del trabajo incluso, me parece. Contener esa emoción violenta. Y también me hago cargo porque cuando yo trabajaba de periodista de Chimentos más específicamente y laburaba de escribir por día 12 notas en portales hablando mal de gente, y esa gente se quejaba o decía tipo, bueno, déjenme en paz, o dejen de decir eso sobre mí, o dejen de acosarme, yo pensaba, es el laburo que elegiste. Claro. Nadie te obligó a ir al bailando. O sea, nadie te obligó a ir al bailando. Podrías ponerte una pollería, podrías haber hecho... Nadie te obligó a querer ser famoso o lo que sea. Fue una decisión que tomaste y el costo a pagar es que esté una pibita de 20 años poniendo que te culiaste a otro. Y yo sostenía esa idea y la contracara es un poco ahora bancármela, digamos. Claro, ¿no? claro. Yo también firmé cuando decidí trabajar de esto que... Era parte del plan. Sí, que arroba Moreno 1 millón me trataba de sionista, bueno, qué sé yo, boludo, no sé. Juani, pensaba, Nacional Buenos Aires. Sí. Pensaba,
¿qué es fracasar? O sea, ¿alguien siente que si vas al Nacional de Buenos Aires es imposible fracasar? Y la angustia que se tiene yendo al Nacional de Buenos Aires pensando, che, tengo que pegarla, tengo que triunfar, porque soy la élite escolar de la Argentina. Bueno, voy a hablar de mi experiencia porque somos muchos los egresados. Te tengo que felicitar porque no sabía que eras del Nacional de Buenos Lo Aires. cool, intento un no... autógrafo. Es la primera Vale vez. muchos puntos no saberlo. No Gracias. tenía idea. Gracias, me esfuerzo mucho por eso. Sí. Sí, de hecho a veces, en general siempre digo, tipo, no, en el secundario al que yo iba. O No decías el colegio. De hecho, mis amigas del colegio me ratan cuando digo en la escuela. Muy Porque bien. dicen, Ese no es un colegio. dejá de decir la escuela, es colegio. Bueno. Hablo de mi experiencia personal. Yo me sentía y me siento al día de hoy muy presionada por el secundario y también por la facultad a hacer las cosas bien porque, esto es, mira la culpa, porque la gente gastó mucha plata en pagarme la educación a mí. Ok. O sea, el Nacional es un colegio público, que depende de la UBA, que es muy caro, le sale mucha plata a la UBA, es un colegio caro, por las dimensiones que tiene, por los servicios que tiene, o sea, es un colegio que tiene un nivel, no solamente a nivel educativo de los docentes, sino de los laboratorios, de las cosas, que le sale mucha plata al Estado. Ni hablar de la universidad, ¿no? Pero pienso en el diferencial de Buenos Aires. Y me acuerdo que yo cuando terminé el secundario, me sentía como muy presionada a, tengo que hacer algo por el país, porque el país dio mucha plata para que yo estuviera acá adentro, estoy como ciertamente obligada a devolvérselo. Y soy streamer por eso, no mentira. Y por eso llegué acá, finalmente. Claro. Un poco se te va yendo eso, pues también entendés que bueno, nada, no sé. Por suerte existe el Yo psicoanálisis. lo lamento, claro, no sé, uno hace lo que puede. Pero particularmente me sentía muy presionada a eso, hay mucha gente que se esforzó mucho para que vos estuvieras acá, le debes esto al país. Y después, qué sé yo, son un montón de personas. O sea, Sí. lo que pasa es que los que hablan en público tienen una personalidad particular y se destacan y hablan, pero hay un montón de gente que fue a Buenos Aires que ha fracasado en 1000 cosas de su vida y que tienen... Es cierto que, por lo menos para mí, entrar con 12 años a un lugar con ese nivel de exigencia, con ese nivel de demanda para con los chicos de lo que significa fracasar, de lo que significa el esfuerzo, de lo que significa estar o no estar, aprobar, no aprobar. Hay algo muy, voy a decir siniestro, pero va a sonar peor de lo que es que, por lo menos para mí, el Buenos Aires es un lugar que tiene mucha vida social adentro. O sea, vos pasás muchas horas de tu vida adentro del colegio y tenés muchos amigos y se convierte, es un micromundo muy grande, y quedarte afuera, porque te quedás libre o lo que sea, implica perder como tu mundo. Que le pasa a cualquiera que repite en el secundario, pero como ahí no podés repetir, tenés que ir. Sí, se cruza el estatus también. Absolutamente. Entonces es como quedarte afuera, no solamente tipo, che, repetiste. Como la pérdida del capital social, ¿no? Que me Sí. parece que Claro. cuando usaste la palabra siniestro, yo pensé en los padres. No pensé en los niños, porque los niños a los 12, ¿cuántos pibes de 12 pueden decir si realmente quieren ir a esa escuela o no? Obvio. Algunos sí, ponele, pero muchos otros son como, che, vas a ir al Nacional, vas a hacer este curso de ingreso durante todo este año, yo voy a madrugar los sábados para llevarte a Ay, Dios. estudiar. O sea, como todo ese viacrucis de los viejos para que el pibe la pegue entrando en ese colegio. Sí. Porque además de la formación, te da también capital social, o sea, Total. hay un corporativismo ahí Mi adentro. hijo va al Nacional. Mi Es- hijo va al Nacional. Sí. Lo nombramos. Toda tu vida te va a ayudar. Alguien que diga tipo, en un contacto en un laburo, en alguien que Total. te suena, es eso. En el primer programa justo lo hablamos con Victoria Liendo sobre La llamada, el libro de Leila. Sí, terrible. Arranca, están todos hablando en latín. Claro, porque es el colegio. Entonces me impactó mucho porque es como, de esa marca no se la saca nadie. Y pensaba alguien que dijo, no, yo esto no me lo voy a bancar, justo estábamos hablando antes, Caloy. Hace un par de años, Caloy contó que él dejó el Nacional de Buenos Aires, porque no se lo bancaba. No se bancaba eso, sentía que era sapo de otro pozo, que era demasiada presión, que él no estaba para eso. Y me parecía interesante quién decide, adolescente, decir, chicos, esto no es para mí, no es mi mundo. Es muy fuerte, me parece muy interesante eso. Decir, yo nunca me terminé de integrar. Y Caloy se integró perfectísimamente a la vida pública de este país, Claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, es que es lo que decía, es un nivel de exigencia y de, por lo menos en mi época, de maltrato para con chicos muy chicos,
que un poco te deja el cerebro medio como yo al día de hoy, ya, por suerte ya no estudio más, pero durante la carrera era como una cosa de tipo, que sos tarada, o sea, todo el tiempo, tipo, que sos tonta, pero porque te lo decían, misma, tipo, sos tonto, ¿no entendés esto? Y es como, no, tengo 12. Quizás el tema de tener 12 como que me complica un poco la situación. Igual yo, dicho todo eso, tengo muy buenos recuerdos de Buenos Aires, le tengo muchísimo cariño a la institución, tipo, recién me bajé del subte y tenía tiempo y pasé por la puerta y es como, le tengo mucho cariño a la institución y si bien la pasé muy mal y respeto mucho todos los argumentos que plantean que hay una cierta injusticia, un cierto debate en por qué hay gente que puede acceder, chicos, a esta educación y otros pibes que no tienen clases, básicamente. También creo que hay un valor de la meritocracia, que el PRO tanto la arruinó, pero que es algo la meritocracia, o sea, es un valor en sí mismo, como la república, ¿entendés? Pero como nosotros son los dueños de la república, los del PRO. Que a mí yo me sentía muy cómoda con eso, con la idea de que lo que importa es el esfuerzo. No es cierto que no hay pobres en Buenos Aires, hay chicos, a ver, obviamente es un colegio de clase media alta, pero hay un montón de compañeros de familias de laburantes que pudieron acceder a una educación que quizás no hubieran podido acceder en otro lado y que sus vidas, la verdad, que cambiaron por ir a Buenos Aires. Esa es la verdad. Así como gente le cambió la vida ir a la UBA, o sea, es una cuestión. Mi mamá, por ejemplo, es doctora en la UBA, no médica, tiene un doctorado, siempre aclaro eso. Y vieron en la familia, mis abuelos no tuvieron el secundario, ¿entendés? O sea, hay un ascenso social altísimo en el caso de mi vieja, y para mí ese valor de que el esfuerzo tiene su recompensa, está bueno, y siento que eso ya no la vida no te lo da, por lo menos, por su cuenta. Entonces, que el secundario, cuando me ha llegado esa idea de que si te esforzás, esto tiene su recompensa, yo estoy muy agradecida de eso, por fuera de todas las críticas que se le puedan hacer. Sí, es que me parece que hoy el mundo está más lleno de arrojos a ciertas cosas y en el final del túnel no está la recompensa. Claro. Entonces nosotros conocemos las historias de los que sí la pegaron, de los Leo Messi, de los Di Marías, de los Sergio Agüeros, etcétera, etcétera, pero no conocemos la historia de los que en el camino le dijeron, no, che, mira, sos muy morocho, sos muy negro, corres muy despacio, estamos buscando un zurdo y no un diestro, o tu voz es muy aflautada, o tenés rulos, o sos un poco gorda. Entonces, como que me parece que hay mucho, solo tenemos registro del sí, el caso testigo del sí. Y también siento que el caso de Messi o artistas o lo que sea, también estamos como en una época muy de el talento, ¿no? Como el tocado por la varita, el que nació con ese talento y se le dio, y nació con esa cosa. Pasa mucho con el arte eso, que hay gente que no te sabe explicar por qué es buena en esto. O sea, para mí con el arte es algo muy particular porque estoy muy alejada de ese mundo, carezco de talento artístico, entonces siempre como me genera mucha admiración. Pero sos muy graciosa. Gracias. Pero no trabajo, o sea, ¿se entiende? Como que hay diferencia entre ser chistosita y la gente. Yo trabajo con humoristas, con comediantes, y cuando los ves trabajar de comediantes es como, boludo, la puta madre. Sí, hacer un humor no es joda en lo absoluto. No, sí. es muy distinto. Sí. Pero es un talento medio innato, que decís, ¿cómo haces? No sé, me sale y punto. Estamos en una época medio de eso, de me salió, se me dio, que no es culpa de esa gente, pero también hay gente que con el arte es más difícil, ¿no? Pero que el esfuerzo, a mí no se me dio. Yo no es que nací y ya tenía todas mis virtudes. Entonces, uno tiene que esforzarse por hacer ciertas cosas. A mí hay una mezcla de esas dos cosas que me gusta. Nos metimos en una cierta demonización del mérito y del esfuerzo, y la verdad es que está bien esforzarse. Está bien esforzarse y, no sé si ganarse las cosas o ganarse el mérito, lo que fuere, pero no sé, me perdí. No, está bien. No, me quedé pensando también en la gente que se inventa su propio mérito. No sé, estaba hablando de, por ejemplo, te inventas una vida. Hace poco en Netflix vi Vinagre de Manzana, que es la historia de esa chica que vio que otra chica la pegó porque tenía cáncer y estaba haciendo un tratamiento, y ella dijo, esta la pega con esto, entonces yo me invento cáncer. Entonces me parece sorprendente que también es una etapa donde uno se inventa un mérito y ser víctima es un mérito.
Pensaba en Sí. el texto de Eugenia, De Eugenia Arpesella, sí, en Revista Paco. en revista Paco, Eugenia, que escribió sobre también ser víctima hoy es un mérito. Sí, claro. Sí. Mira Fran Cuesta. Y creo que estamos en un país que valora mucho esto de saliste de la nada o tenías todo en contra y aún así la pegaste. Y por Bueno, eso... todo el mundo, fíjate Sí, Hollywood lo que hace con... Sí, por supuesto. Pero por eso hay mucho hate, por A los ejemplo, nepo babies. a los nepo babies. Eso es lo mismo. Sí. Porque no hicieron el camino del héroe, digamos, Exactamente. el camino maradoniano de venía de la villa y se convirtió. Sí. Sí, Sí. el Nepo Baby tiene como una cosa más de... Igual hay nepos y Herencia. nepos. Pero Sí. en todos los ámbitos, a mí lo que me parece, en todos los ámbitos del mundo hay nepo babies. En los medios hay Sí, nepo babies, es algo pero muy, sí. en el mundo de la academia también hay nepo babies. ¿Qué sé yo? Pienso en mi hermano que está estudiando en Puan. Claro. Estudia, le va bárbaro, es un pibe súper estudioso. Pero es el hijo de... No, pero además entiende mejor cosas de la facultad porque vivió toda su vida en ese ámbito. Tiene una ventaja que los demás no tienen. Entiende cómo funciona Juan, entiende dónde están las cosas, entiende cómo funciona la UBA, entiende que es un consejo directivo, porque toda su vida lo entendió. Del mismo modo que alguien que estudia medicina, los padres son médicos, y entiende más rápido ciertas cosas porque mamó eso toda su vida. Como tu mamá que es doctora. Como- Claro. Me parece que sí, que es injusto para con los hijos de los famosos. Lo que pasa es que hay gente que de verdad el talento lo mamó, entiende, no sé, Sofía Coppola. Supongo que Sofía Coppola no podemos dudar de su talento y aparte aprendió, nació ahí, estaba ahí en las Claro. cámaras. Un día Winona Ryder dijo, no, yo no puedo porque estoy viajando en avión, me descompuse. El padre le dijo, bueno, actúa vos en El Padrino 3. Digo, eso no le pasa a cualquiera, no es que sea... Claro, pero me parece que estamos agarrándonos de casos de Nepo Babies con un talento. Claro, y después está el otro. Después tenés un Johnny Viale, ¿entendés? Que vos decís, ok, Mierda, qué ejemplo. le prende fuego el DNI a esa persona y ¿qué hace? Es jodido. Le interrumpen la entrevista, no es otra cosa. No, pero ahí te voy a decir una cosa. Tiene un manejo de la cámara que te das cuenta que se crió... Está bien. Sí, estaba pensando en eso. El No, manejo es de la bueno, cámara, bueno. o sea, nosotros no sabemos ni dónde está la cámara, qué suerte, gracias a Dios. Esa persona sabe todo, dónde está el sonido, qué le pusieron, la Sí, luz, cosas de los medios. cosas de los medios que digo, en eso se nota. Hay otros casos que son ya, No vamos a dar nombres, pero bueno. no, que ya es el colmo. Pero digo, bueno, son todos en el mundo son un poco, es un mundo de nepo babies. En ese sentido, sí. Grandes comerciantes. Vos decís, qué bien que la pegó esta empresaria. Bueno, ya es cuarta generación. ¿Cómo le va a ir mal? ¿Cómo le va a ir mal? Es un boludo si le va mal. Igual, y así todo, hay muchos que les va mal. Sí. Yo A mí creo que me gustan eligen, más los que les va mal de los eligen hijos un de poco millonarios. eso. Sí. Porque Sí. es como, te cagaste en todo. ¿Viste? Me gusta cuando hay hijos de millonarios que... Hiciste un esfuerzo re contracíclico, Sí, loco. Tenías sí. todo. Bueno. Pero que se la pegan grosso. Sí. No cuando lastiman a otro. Porque encima el rico es muy de lastimar a sí mismo y Tomás lastima a falopa. otro por secuencia. ¿viste? Tomás falopa vos, loco. Claro, pero no A muertes ver. embarazada con el auto, ¿entendés? Claro, O sea que el rico viejo. tiene una posibilidad de daño. Ese es el problema. El rico no pide permiso. Qué buena novela. Extraordinario. Estoy viendo los ricos también lloran en este momento. Es otra. Es otra que es extraordinaria. Mejor que los ricos no piden permiso. Mucho mejor, mucho mejor. Y ahí hay un nepo baby que le dice al padre, el padre empresario, que no quiere trabajar. Entonces, por eso el padre le trae a Verónica Castro, adopta a una pobrecita para decir, ves, ella no tiene oportunidad, vos sí, con ella voy a hacer lo que con vos no pude hacer. Lo habéis estudiado todo porque... Y él le dice, me da lo mismo, yo solo quiero disfrutar la plata. Así arranca la telenovela, pues un golazo. Y pensaba pegarla, o sea, Verónica la pega ahí, porque encuentra a su hado madrino, que la mete en esa casa. ¿Cómo entraron? ¿Cómo entraste en los medios? ¿Cómo se te ocurrió a vos? Doctora, mamá, todo. En mi caso particular, yo estudiaba periodismo en TEA y a mí me gustaba mucho la farándula desde el secundario, que era como un poco antinatural para el ambiente en el que me movía, en el de mi familia, en una casa. Vieron que siempre dicen tipo, que hay casas como CQCs y casas showmatch. CQC y La casas mía era Tinelli, tipo sí. ninguna de las dos, era tipo CQC les parecía como, buah, está bacano, ¿entendés? O sea, a ese nivel. Y así todo me gustaba mucho la farándula porque yo sentía como, me pasaba mucho en la primaria sobre todo, que mis amigas veían la tele, veían Showmatch, veían el bailando, hablaban de eso en la escuela y yo me quedaba fuera porque no lo veían en mi casa y decía, En mi "Che, casa no me lo dejaban ver tampoco. claro". Y era como, che, hay algo que no estamos viendo. O sea, a mí me estaba a nivel como social, tipo, che, estamos hablando de algo que no, el resto del mundo no habla de esto. Estamos como afuera de algo.
Además de que me gustaba ver, había algo de la sexualidad de Showmatch que me parecía muy atractivo, era como que acá pasa algo Claro, de ahí interesante. los fanfics era Sí, una boludez. claro. Entonces, desde ahí había algo que me parecía muy interesante y lo sostuve toda la adolescencia en un ambiente como el de Buenos Aires, que tampoco estaba muy bien visto, la verdad, la farándula y esas cosas. Y arranco a estudiar periodismo un poco. Me gustaba más que nada el periodismo político y etcétera, y tenía una cosa que me gustaba escribir, pero no tenía como la capacidad para ir a letras. A mí letras me parecía como algo demasiado para mí, no voy a poder. Con esto voy a ser periodista. Y a final de segundo año, uno de mis profesores, Guille Curó, que le mando un saludo, me cuenta que están buscando pasantes en Pronto. Y mi primer trabajo así, de relación de dependencia y etcétera, fue como pasante en Pronto en la web. Y para mí fue el mejor trabajo que tuve en la vida. Sí, muy como Gaby Pepe. Gaby Pepe estuvo el programa pasado, que es periodista política, hace sus columnas los domingos, es una de las pocas mujeres que hace su panorama político todas las semanas y cubre política argentina. Y empezó en Gente. Empezó Gente. En Gente la mandaban los veranos a cubrir Punta del Este lindo. y se fue 3-4 fines veranos allá. Sí, Impresionante. yo lo disfrutaba muchísimo y al día de hoy... Vos debes tener una mirada política mucho mejor de cualquier varón que escribe sobre política, porque básicamente quien conoce de Chemente, conoce eso, conoce cómo funciona la vida real. Yo siempre digo, estudié mucho política, puedo dedicarme a hacer columnas políticas porque entiendo absolutamente el mundo de la farándula. Me pasó un poco con el libro de... Perdón, 2010, que estaba todo el mundo repolitizado. No estaba politizado, el mundo estaba en el bailando. Claro. O sea, no Sí. había un Totalmente, astronauta, sí. había un cortar la pollerita, no sé en qué andaba la Pero gente. absolutamente. A Sí. mí me sorprende a veces que me pasa mucho, nosotros hablamos un montón Tiene de... que volverla de cortar la pollerita. No, sé por qué estaba lo mal, esa no me cancelamos. gustaba, la pollerita yo lo... Está bien. Pero al final hubo una vuelta, como en 2020, no me acuerdo qué pasó un momento de bailando que volvía, pero ella se cortaba en la... No sé, era la vuelta, Sí, que muy raro. Tu cuerpo, tu decisión era. Sí, ya fue te la rarísima la trama. autocortabas. Fue antes de Ana Frank igual todo esto. No sé, lo de Ana Frank el día de hoy. ¿Qué cosa era, Frank? No importa. no Sofía importa. Jujuy Jiménez hizo un ritmo libre cantando Yo no soy esa mujer y cuando Claro. dice Yo no soy esa mujer Ay, que no sale sí, de casa, aparecía. la foto en la pantalla era Ana Frank, que no salía de su casa, o sea, el tío está bien. Es espectacular. Sí, ni era su casa, aparte, era como... Es horrible. Bueno, pero sí, hay algo de la conversación, no sé, el ejemplo de las legislativas de Cava. Yo hablo por programa, 1 hora le dedicamos a las legislativas. Vinieron todos los candidatos, o sea, hay 3, es el tema en el programa. Y después hablo con mis amigos y dicen, ¿se vota? ¿Qué se vota? No entiendo. Voy a votar a Macri, no es candidato. Es como, bueno, Bueno, voto a Cristina. claro, no. Hay algo de que estamos sobregirados a nivel... La gente va a ir a buscar al cuarto oscuro, o buscó en el cuarto oscuro a Lilita. Yo estoy convencida. Sí. Con esta Porque rotación de Lilita Lilita. tiene unas apariciones muy, muy arriba. Ahora que está. ¿Y vos qué ¿Ibas a onda? nombrar Yo- algo? ¿Un libro? No, sí que hace poco le hice una entrevista, seguramente salga si es que no salió en estos días, a Vicky De Masi, y me pareció que ella sacó un libro sobre Karina. Sobre Karina, sí. Vicky no hace política. Vicky Hace hace sociedad, hace un montón de temas que para mí todos son espectaculares, no sé, la secta de la escuela de yoga, Cositorto, ¿viste? Se mete en esos lugares y me parece que la pudo leer Muy a bueno. Karina porque no venía de la política. Los que venimos de la política, por ahí nos maravillamos con Villarruel, que es un perfil recontra político, incluso, no sé, que pareciera que fuera de, no sé, del nacionalismo católico de hace 70 años, y a Karina no la podemos aprehender, ¿viste? Porque funciona con otra lógica. Se metió en política una persona que a lo mejor resuelve sus conflictos como lo resuelve en el barrio, ¿viste? Solo que, bueno, era con más poder de fuego, ¿no es cierto? Y me retrotraigo a mí. bien. Yo entré a esto ¿Cómo entraste a esto? por Twitter. Ok. Por Twitter, porque pandemia, de hecho me habían pedido que me haga Twitter para votar en una encuesta. Y lo vi, sí. ¿De qué trabajabas? ¿Qué hacías? Yo trabajo en un acuario, actualmente, todavía. Soy guía turístico. Ay, me encanta. Ay, quiero ir al acuario. ¿no? Vengan. Siempre que lo ¿Podemos? dice digo, ay, el acuario. El acuario, por favor. No, sí, peces del río Paraná, entonces trabajo con escuelas, trabajo con centros de día, grupos así muy variopintos que vienen a conocer. Y en paralelo a eso, de hecho todavía no había vuelto al acuario. Yo trabajé en el acuario en un momento, me llaman de nuevo en otra gestión, es un espacio provincial. Y me llaman y me dicen, che, ¿querés venir a votar? Y yo,
Y un día decido, yo todavía Facebook, ¿no es cierto? Y yo creo que en Facebook ya hacía lo que hacía en Twitter, pero Twitter me parece que tiene una dinámica que te permite conversar con gente de afuera de tu circuito social. O sea, sin haber ido al Nacional, nada en contra del Nacional, por favor. nada, mentira, capaz que lo sí, pero bueno, mierda. pero o sea, en Twitter, sin haber ido al Nacional, sin ser hijo de nadie, sin haber tenido ninguna varita, vos estás de igual a igual, armado solo de tu ingenio, de tu ingenio para las palabras. Y gracias a Twitter, bueno, fui tirando postas y peleándome y amigándome con personas, generando alianzas y enemistades, y ahí adquirí la visibilidad, que por ahí en Facebook es imposible porque básicamente te cierran tu círculo de amigos. En Instagram la palabra no es tan importante, y me permitió de pronto, nada, que un día con Tomás Trapé nos invitan en un medio de allá, Brindis TV, a hacer un programa y que hubiera gente. Ya, o sea, la legitimidad que por ahí uno construye desde otros lugares, la habíamos construido haciendo una dinámica de Twitter que se llama Space. Entonces nos juntábamos. Ahí nos conocimos. Ahí lo conozco a él. Space, Fui claro. invitada a un Space. Sí. Ahora me acuerdo, como un día que me invitaron a ¿Sabes hablar. cuándo hablamos mucho? El día de la renuncia de Guzmán. Claro. No, ese día. Sí. Yo me fui al Space a hablar, ser Sí. como que era Susana Jiménez del Space de Sí. la renuncia de Che, ¿y a Tomás lo conocías de antes? Y a Tomás lo conocí en una manifestación de Guzmán. Estábamos a favor de Guzmán. Eran dos. No renuncies, loco. Ayuda. No puedo creer esto. Éramos sí, nosotros Eran dos. dos en Rosario, hermano. No Nosotros pegó. dos y Stiglitz estaba ahí dando vueltas. No, una manifestación en la plaza que queda al lado de la terminal de ómnibus de Rosario para que una murga, un Ay, me grupo vuelvo loca. humano que hacía música muy fuerte, no fuera echado de ahí. Ay, mirá, con Nos invita una amiga en conciencia común, sí, nos invita una amiga en común que era mucho más cercana al mundo de la murga y todas esas expresiones urbanas. Yo estaba hablando de Pokémon en ese momento con otra persona, porque hay algo muy loco en Pokémon. Orga, Pokémon, sí. Sí. Farándula. Tomás, joven estudiante de ciencia política, y Orejea, que yo le estoy contando a una persona lo que había leído. Digo, claro, en el mundo de Pokémon hay salud pública para los Pokémon, hay policía, pero no hay ninguna figura de la política tradicional. No existen los ayuntamientos, no existen los intendentes ni los alcaldes. Y Orejea eso y nos pusimos a hablar ahí un rato largo, y después a lo largo de los años nos han cruzado, no sé, ciclos de cine que por ahí organizaba él, días que yo tocaba. Yo tenía una banda indie en ese momento. ¿Cómo se llamaba tu banda indie? Los Commoners. Los Commoners. Commoners. Un dúo recontra... A ver, algo que solo podía pasar en el kirchnerismo. De hecho, ganamos un concurso de Canal Encuentro con este Ay, dúo. qué lindo. Sí, ¿La mi- pegaron? mi- Solo sí, ¿La pegaron? mi banda 2. Sí, mi banda 2. Salimos por Canal Encuentro. Ahora, ¿sigue existiendo Canal Encuentro? No. Más o menos. A chequear. Bueno, muchos años Susanos. en las repeticiones de Canal Encuentro de la emisión, que duraba media hora, de ese micro documental sobre nosotros en Rosario, qué sé yo, y este tema que hicimos, un videoclip hermoso que hizo una gente de Córdoba. Ese fue medio mi recorrido. Y después, bueno, entro a Twitter y ¿sabes qué descubro también en Twitter? La posibilidad no solo de saltear las capas de capital social, sino también de saltearlo un poco lo ideológico. En los Space era muy común que se metía, no sé, por ejemplo, Ignacio Tesone, gran amigo, con el cual, a ver, si bien tenemos muchísimos acuerdos, en el plano político no estamos en el mismo lugar, ¿viste? No ocupamos los mismos espacios. Él está mucho más cerca por ahí del presidente y yo no. Más allá de ciertos análisis ahí de la mano de Diego Vecino que se puedan hacer sobre el peronismo realmente existente y lo que fuere, y de pronto podíamos conversar, ¿viste? Y era lo que yo no conocía. Yo, de formación cuca total, el enemigo era inabordable, ¿viste? El enemigo. El que no estaba de acuerdo era Sí, sí. inabordable. Y todo eso medio me lleva en este camino. Yo, de hecho, ahora todavía no sé... Bueno, vos estudiaste periodismo, pero yo todavía, ¿viste? Hago entrevistas y me pregunto, tipo, ¿soy periodista? Sí, O sea, claro, porque es un oficio. Soy el periodismo. periodista. Sos periodista. Ah, bueno, Sí, joya. es un oficio. No sé si quiero ser o no quiero Pasa ser, que- pero no, capaz que sí. no quiero ser. Pero bueno, Yo- gracias por resolverlo. No, porque yo me autodefino periodista y a mí me asombra mucho porque yo, el mismo camino. O sea, pensá, yo hacía ropa, estaba con mi vida. Y a mí un amigo que trabajaba en una revista, Pablo Provitilo, me dijo, estás perdiendo el tiempo en Facebook, andate a Twitter.
Y siempre Totalmente. voy a decir algo, gracias a la generosidad de los extraños, ¿viste cómo dice Blanche Du Bois en un tranvía llamado Deseo? Ernesto Tenenbaum es la primera persona que me da visibilidad porque se pone a pelear conmigo. Yo tendría 300 seguidores. Claro. Listo, bastó para una discusión. ¿Por qué se peleaban? En ese momento era la primer marcha, no me acuerdo. El 8N. Y no sé, imagínate de cuándo estamos hablando. 8 de noviembre. De 2012, la primera Cuquismo, marcha que se le hace. cuquismo total. Cuquismo subido. Sí. Yo entro a Twitter, me la abro en 2010, nunca la uso, 2011 entro, y me empiezan a seguir periodistas pensando que yo era periodista. Claro. Fue toda una gran confusión. Y yo nunca me bajé de esa confusión, la seguí manteniendo. Hasta que empecé a pelear con ya gente más como Florencia Cheven, pero que después que me quería. Y yo cruzo la grieta mucho antes. Digo, ¿para qué vamos a estar discutiendo tanto? Y después en la vida real, Sí. la gente es súper generosa, te ayudan un montón. Y ahí fue cuando empecé a ver que 2015 perdíamos. Porque empecé a salir entre el mundo del espectáculo, mis amigas macristas, mis amigos normales, que no sabía qué se votaba. Sí. Y lo mismo. Sí, para mí eso es clave. Nosotros estábamos creídos de que la sociedad estaba politizada. Y es verdad, estaban cortando polleritas. Los politizados en la sociedad argentina, yo creo que con mucho viento a favor somos el 10%. Con Yo creo lo muchísimo mismo. viento a favor. Es más, para mí somos el 5%. Y también, viste, capaz que siento que después si hacemos la encuesta somos menos. Los que parece- votamos por convencimiento, y que cada vez es más difícil, dicho sea de paso, somos pocos. Y también hay que pensar que es la politización como en la ola liberalista, digamos, la hora de Sí. es tener una taza con la cara de Perón, eso es estar politizado. Mm. Y puedes tener la remera con la cara de Evita, qué sé yo, bueno. Sí, para mí Ok, mucha gente... sos buena, sos Sí. una persona buena, pero Eso no es una ideología. Hay mucha gente que no se da Es un cuenta... valor. Es un valor. Claro. Es un valor. Mejor que la ideología incluso que a veces, pero no es una ideología. total. Ser buena persona. Sí, se genera una especie de cosa. Nosotros hicimos hace poquito en Cabaret un programa sobre Carl Schmitt, polemiquísimo, autor del siglo XX. Bueno, fue nazi, el loco fue nazi, por eso es polémico. Decilo. Pero es nazi, está muerto igual. Quizás ahora, es ¿no? la forma más fuerte de ser polémico. Sí, ¿no? Claro. O sea, dentro de las formas que uno puede ser Es lo polémico, más hater creo que que ser puede nazi ser. es como que te aseguraste de ser polémico. Sí. Hubieras ganado la guerra, abrazo, como dijo la Claro. gran filósofa contemporánea. Y el tipo dice que la humanidad no es una categoría política. Total. O sea, porque la humanidad somos todos. ¿Quién va a ser contra los aliens? Y cuando vos te pones a vos mismo del lado de la humanidad, el otro no es humano. Y decir yo soy bueno, bueno, también implica que el otro es necesariamente malo. Son categorías que niegan la posibilidad de la política. Incluso él va a decir que él habla de amigo-enemigo, ¿no? El enemigo no tiene que ser ni feo, ni... Bueno, sí, tenés que tener en alguna vertical estás en desacuerdo, ¿no? Y para algo es tu enemigo, pero, no sé, dice, hasta se puede negociar con ese enemigo. Hasta es Estados Unidos comprándole petróleo a Venezuela, ¿viste? Sí, enemigos mortales, pero después se puede negociar, pueden haber muchas otras aristas. Bueno, Y sí, hablando de pegarla, creo Sí. que con esa forma la pegó el macrismo. Yo creo que nos olvidamos, hablamos mucho de esta época, que creo que nadie está cómodo con quien gobierna y con la forma que se hace política, y para todos es muy violenta y la sufrimos. Y nos olvidamos en parte del elemento clave que fue el macrismo en la destrucción absoluta del debate político en Argentina. Para mí el macrismo tuvo un rol clave en eso, que es sostener la idea de que con cierta gente del país no se puede discutir. si sos cuca no sos humano. No se puede hablar, son malos. Sí. Claro. Son las buenas personas y las malas personas. Y eso lo instala el Que macrismo. se capitalizó en 2015, pero para mí ya venía de 2018, de una cosa de buenas personas, malas personas, Absolutamente. donde no había una discusión posible y la capitalizaron ellos. Es que no es una discusión política. No es, pero sí. No es Sí. una discusión política, Sí, pero sí. ganaron. Me voy ganaron a otro, ella. digamos. Terminan perdiendo porque ellos pasaron, yo coincido con ella. La frase, siempre digo lo mismo, el 8 de diciembre del 2014, o sea, un año antes de la elección, Macri inaugura, faltando 2 días para el Día de los Derechos Humanos, la frase el curro de los derechos humanos. Ahí abre una puerta, una jaula, Tremenda. terrible, el curro de los derechos humanos. De ahí en más, se inicia. Pasaron 6 meses y ganó, no perdió. Se le fue de las manos ahora, porque ellos Sí. tenían como la brutalidad manejada. Y ahora llegó este aluvión zoológico que no maneja nada, que dice cuca, caca, y ya todos son malos, mandriles. Es como que y ahora quieren volver para atrás. Y es imposible porque ya había un léxico, un vocabulario, un enemigo. Coincido plenamente. Para mí, Ahí se abrió la puerta. ellos instalan, más allá de que esto debe haber pasado en otras épocas del peronismo, porque no es que inventaron ser gorila el macrismo, No, claramente.
pero por lo menos en mi experiencia de mi vida política, a mí me sigue pareciendo muy, muy violento como el macrismo instaló esta cosa de, bueno, sos kirchnerista, son malas, las yeguas son malos. Incluso Las buenas personas y las malas personas que son los kirchneristas. No una cosa de, bueno, no coincido, se puede discutir, se robaron todo, bueno, realmente hicieron, y para mí todo el debate de ficha limpia volvió a mostrar esa cosa del macrismo de la gente no puede seguir votando a estos chorros. Mira, lo hacen. Ni idea, o sea, ni siquiera de si son chorros o no, lo hacen igual. Es como esa cosa de querer controlar de, por favor, dejen de votar al peronismo, se los pedimos, por favor. Ya no sé cómo hacértelo entender y la gente como... Ok. Sí, la yegua. Como... no. Pero para mí el macrismo se está haciendo muy, muy el boludo con la puerta que abrió. Con el rol que tuvieron en que ahora nos gobierne. Y que incluso genera un efecto, a veces en algunas personas, no en todas, opuesto, de que parece que, no sé, defender cosas que no son kirchneristas, te hace kirchnerista. Tipo, defender, bueno, no sé, el Estado tiene que abrir hospitales. Bueno, para es que la gente no se el curro muera. de derechos humanos... No me quiero lo poner que muy hicieron cuca. fue decir, Eso es derechos de humanos, Kirchner, cosa de sos un cuca. Kirchner, total. Absolutamente. Derechos humanos, cosa de cuca. Fin. Y ahí el radicalismo, bueno, perdió todo su poder porque Sí. Claro. son derechos humanos, pero bueno, no son cucas. Y decidieron entregar todo lo que tenían en pos de... Para no ser cucas Un tuvieron cargo de que senador. decir que la dictadura no estuvo tan mal, qué sé yo. Claro. ¿No? Hicieron un par de sentadillas y... Sí. Sí, pero mirá, o sea, Petri es el mejor ejemplo, o sea, Petri o lo que sea, tipo radicales a favor de un gobierno que abiertamente está en contra Sí. de la universidad pública, que son las tres cositas que tiene el radicalismo hoy en día, es la universidad, universidad, pública, los derechos humanos, y etcétera. y no sé qué otra cosa te define como radical al día de hoy, pero son como medio esas dos, y este gobierno va en contra de las dos, y así todos lo sostienen, es como, bueno, Es como el partido de los valores de la clase media, ¿viste? era, Sí. para mí era, hoy en día... me parece que ese lugar lo ocupó el macrismo. Por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es como el gran, por ahora, hasta el domingo por lo menos, el gran bastión del PRO sigue siendo... Acá la gente vota macrismo porque, no sé. Hablando de clase media, otra discusión que hemos tenido esta semana justo por audio. Sí. Porque nosotros tenemos la representación de la clase media, Juanita. Juanita es la clase media. Y digo, sí, Juanita es la clase media porque tiene todo un capital simbólico. Pero Karina Milei es un par de Juanita, pues seguramente los papás de Karina Milei ganaban lo mismo que tu papá. Ponele que tengan los mismos sueldos, con otro capital simbólico. Juanita tenía que escaparse para ver el bailando. En la casa de los Milei se vería toda la programación que vemos hoy, todo este show que hace Golperto Fernández, todo esto que veía en Notidormi. Raúl Portal es un niño criado con la televisión, Correcto. que no le importaba a la familia que mira televisión, como a todos los otros padres que no les importaban. Llegó un tipo que ama la televisión como nadie y pegó, entonces dice, no, pega con los pobres, también pega con cierta clase media, Sí. con un pedazo de la clase media que no tiene quien le escriba, que era lo que yo te decía. Juanita tiene quien le escriba, Juanita representa eso. Hay exceso de gente Bueno. que me escribe, estoy harta. Pero hay una clase media... O la llamada. Claro, pero hay Sí. una clase media que no tiene quien le escriba porque está viviendo, porque vive en un country, porque va a pasear al perro, porque está yendo al gimnasio, yoga, porque está mirando a Susana Jiménez, que no se cuenta, pero está y vota. O sea, pensaba eso. Y vos sos medio, porque vos, aunque vengas de afuera, de la periferia, increíblemente sos una clase media muy Juanita también. Y sin embargo, Juanita conoce la otra clase media, que es la que está fuera de eso. Digo, en un punto hay que dejar de mirarnos nosotros y mirar qué miran los que miran en este momento el escandalete de la semana, que es Lourdes Sánchez y el Chato Prada. Que ahora se Sí. vino otro Tremendo eso, Yo, ¿no? tremendo, chicos. Yo quedé Me impactadísima. pone mal. Yo me peleo mucho con esa visión de la clase media, porque justamente hubo una escuela donde la norma era showmatch. La norma era showmatch y era el humor más chabacano, bueno, video match, vamos a decir en realidad en mi época. Mis viejos, incidentalmente, gracias, porque la verdad que me formó mucho, no sé, le gustaba Woody Allen, le gustaba Fellini, y accedía a mucha cultura en ese sentido, pero me peleo mucho cuando pensamos, como en ese momento como kirchneristas, ahora como lo que seamos que somos, que la dictadura era una discusión cerrada, que nunca más era una discusión cerrada y que estaba dada. Porque yo veía a muchos compañeros míos de la escuela que esa generación politizada, de la cual yo supuestamente formaba parte, para mí no era tal. Para mí éramos una minoría muy grosa, muy grosera.
y veía que muchos chicos que por ahí se criaban, que iban a escuelas donde había centro de estudiantes, donde había cierto acceso, donde estaba esa otra clase media así escrita, creían que eran todos así, que eran mayoría, ¿viste? Eso se llama cámara de eco, ¿viste? Gente que habla como vos. Gente que habla como Pero vos, no que vos, y que crees y que es que lo único sí, que hay, obvio. ¿viste? Bueno, hablando de pegarla, si vos te quedás mucho en esa cámara de eco, pensás que sos más famoso de lo que sos. Totalmente. O sea, si vos te Totalmente. quedás en tu cámara de eco, sos una superestrella. Sí, hay que entender Pero que bueno, hay un mundo por fuera de Blender, si no yo sería Hace- millonaria. a Claro. CQC no lo miraba el total de la población. No es que era mitad y mitad Tinelli, mitad No, CQC. Era 80% Tinelli, 10% CQC y el resto que capaz que ni miraba nada, ¿viste? Pero también siempre se da el mismo ejemplo, es muy de escuela de periodismo esto, pero que CQC lo veía menos gente que Showmatch, pero el segundo de publicidad era mucho más caro, porque la gente que veía CQC tenía más plata. Sí. O estaba más metida en la conversación, o tenía más poder de decisión. Eso pasa mucho con el streaming ahora. Que hay ciertos canales, quizás tienen menos audiencia que otros, pero sabes que lo ve gente, quizás no con más plata, porque hoy en día medir el poder económico de alguien vía YouTube es un poco difícil, pero sí que tiene más impacto en la conversación pública que otros, con los que te vea más gente. Porque las personas que hacemos la conversación pública miramos eso. Claro, obvio, sí, 100%. Entonces ahí también como una cosa de... Y por eso después se distorsiona cuando queremos leer qué va a pasar en unas elecciones. Absolutamente, pero también igual queda muy dentro de la cámara de eco, porque, no sé, nosotros entrevistamos muchos políticos en el programa. Y yo no entiendo por qué, para mí es porque piensan que es un programa más liviano de lo que es, o que quieren caernos simpáticos. Eso pasa un montón con los políticos, quieren a querer tipo, jaja, soy gracioso como Soy ustedes. joven y gracioso. Dicen barbaridades, porque piensan que, bueno, que es un No hay streaming y que... Si no saben a dónde están yendo y no entienden que es un streaming, piensan tipo, esto no lo ve nadie. Si saben a dónde están yendo, quizás son medio fans y quieren caer simpáticos, A o B, la cagan. Y sacamos muchos recortes y clips importantes que por un día o dos manejan la conversación de la política de ese día. Ahora, yo no me puedo quedar con eso y pensar que soy Pagni, ¿entendés? O sea, como que no, Bueno, no lo soy. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las personas que sí se quedan con eso y que sí creen que son Pagni y que sí creen que ocupan un lugar Preponderante. preponderante que cualquier otra persona mira y dice, che, ¿quién sos? Tiene un ego así. ¿Quién chota sos? ¿Quién chota sos? A mí me parece que me cuesta mucho ponerme en ese lugar porque yo siempre estoy pensando quién chota sos sobre mí misma. Entonces como que me cuesta empatizar con esa lógica. También creo que si eso nunca se te quiebra, es una forma de vivir. Ok. O sea, es una forma de afrontar la realidad, pensar que sos más grande de lo que sos, más No es la peor importante de lo que neurosis. sos. No, hay que ver si no es muy dañina para el resto, como los millonarios que chocan embarazadas. O sea, es como, mientras no molestes a los demás con Hashtag tu- dejen de chocar embarazadas millonarios. Por favor. un Por año favor, aunque sea. millonarios. Pero sí, a mí a veces lo que me pasa es que si vos te quedas mucho en tu cámara de eco, en toda la gente, si te quedas mucho en tu mundo donde vos sos una superestrella, donde lo que vos decís es mega importante y cada gesto que haces es fundamental, te terminás vinculando siempre con gente que por lo menos habla de lo mismo que vos, consecuentemente lo que vos tengas para aportar a la conversación se va empobreciendo. En el streaming la mayoría... incluso programas como el mío, que hablamos mucho de política y de actualidad, y no hablamos tanto, no se basa mucho en nuestras vidas, como otros, no sé, el ejemplo de Olga y Luzu, que son programas más de... Que ¿Qué hiciste anoche? para mí eso es un mérito absoluto. Se le da muy poco mérito a, sobre todo Luzu, son programas que hablan de ellos mismos y les va bárbaro. Y hay que sostener 3 horas al día hablando de vos, de cosas. Es más Seinfeld eso que escucho ofertas de alguna forma. Sí. Pero bueno, incluso como que hablamos de actualidad, también se sostiene mucho en tu vida personal, en tu experiencia, en tu día a día, en vos como persona. Entonces, si vos no tenés nada distinto para decir que lo que dice el que estuvo hace 20 minutos y el que va a venir dentro de 3 horas, ¿y para qué te veo? ¿Entendés? Ni idea, pongo otra cosa. Algo distinto tenés que afrontar, tenés que vivir alguna experiencia más o menos interesante para los demás. Entonces tenés que forzarte a salir un poco de esa cámara. Yo lo hago viendo Cuestión de Peso. ¿Cómo? Claro. Ahora estoy viendo Cuestión de Peso. Yo soy fanática de Cuestión de Peso igual. Está Amo Cuestión de Peso, sí. Mirá. ¿En la actualidad? Y le va muy bien porque arranca siempre horario. Por Sí. eso que sí que le va bien. Lo veo porque me gusta. Sí. Pero yo siento que hago un ejercicio con eso. Mira qué irónico, ¿no? Cuestión de Peso hago un ejercicio. Salís de la cámara de Pero eco.
qué sé yo, es 1 hora al día en lo que mi vida es Masachesi retando a una porque no fue ese día la grabación, entonces se enojó. Te obliga a pensar de otra manera. La otra edad, sí, total. O sea, pensar en otra cosa. No te digo que de ahí saco, a ver, sería más enriquecedor que dedicar esas 2 horas de mi vida a leer Ayn Rand, no sé, qué sé yo. Otra cosa, puede ser, pero es algo distinto. Otra cosa que yo en una época mía me obsesioné mucho con el término de plasticidad neuronal, que es un concepto, lo voy a explicar muy mal, perdón a todos los neurólogos, que los psicólogos que estudiaron, no como yo, pero tiene que ver un poco con, cuando se investiga sobre el Alzheimer y cómo prevenir el Alzheimer, tiene que ver con el Alzheimer medio que te va comiendo, no tanto neuronas, sino las conexiones de las neuronas. La inteligencia, lo estoy explicando muy mal, la inteligencia tiene que ver más con la conexión entre neuronas que la cantidad de neuronas. Lo que hacen enfermedades neurodegenerativas es cortar ese vínculo entre neuronas. Entonces, una forma de evitar que esto ocurra es generar conexiones nuevas entre neuronas para prevenir. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, hacer más cosas con la mano izquierda si sos diestro, porque obligas a tu cerebro a esforzarse. La plasticidad neuronal tiene que ver con la capacidad de que tu cerebro genere conexiones nuevas, adaptándose y desafiándose. Un ejemplo claro es aprendiendo idiomas, porque ahí tu cerebro es un desafío muy grande, es pensar de otra forma. A mí eso me obsesionaba y todo el tiempo pensaba en, bueno, ¿cómo puedo generar más plasticidad neuronal enfrentándome a cosas que no estoy acostumbrada a hacer? O sea, salir todo el tiempo de lo que sé, lo que me sale cómodo, lo que me sale bien, lo que estoy acostumbrada a ver. Vivimos en una época donde, el ejemplo de TikTok es más claro, TikTok te conoce a una forma tal que todo el tiempo te muestra cosas que querés ver, todo el tiempo, y más allá del efecto de la dopamina que te da, que es otro análisis, nunca te desafía. No es un desafío TikTok. Yo veo TikTok y me muestra lo que quiero ver, que es gente comiendo en lugares, gente haciendo recetas, es todo el tiempo lo que quiero y nunca me obliga a quedarme pensando y decir, esto es distinto, esto nunca lo había visto. Eso tiene consecuencias cognitivas. O sea, si nunca te enfrentas con nada más o menos distinto a lo que vos esperabas, tu respuesta frente a otras cosas, bueno, va a ser más limitada, básicamente. Es una... No, pues es que yo tengo el mismo ejercicio. Ahora me mandó, ay, gracias, Miguel Granado me mandó saludos porque yo voy a un lugar, yo hago ropa. O sea, tengo otro trabajo, hago ropa. Y en el lugar donde voy y corto, uno de los chicos es fanático de Olga. O sea, no lo puedes sacar. O sea, decir, che, quiero poner esto. No. Entonces yo también me hice fanática. Me agarró justo el día que Lizzie Tagliani estaba ahí haciendo, ¿te acordás que estaba? No, que se reenojó. Que se reenojó. Bueno, todos esos días lo veo. Claro. Entonces, no sé, y él cree que yo ya, porque me río, porque ya me adapté, ya está, ya estoy adaptada. Entonces, ¿qué hace Aldi, que lo amo, que lo conozco de chiquito? Pensó que yo también era fan. Entonces lo fue a ver a Miguel Granado, a pedirle un autógrafo y todo, y me mandó un video para mí, o sea, un saludo para mí. Y vos, tipo, ¿qué me importa a mí, Miguel Granado? No, me encantó todo, me gustó, porque es la neuroplasticidad, es una vida nueva. Claro. Pero también me meto en una vida que no digo, no, igual es muy televisiva. Miguel Granados, Sí. Olga es como estar en Telefe en el año 94 a las 5 de la tarde. Entonces, me desafía en la actualidad, pero no me desafía en mi historia. Claro. En mi propia historia me lleva a mi propia historia. Miguel Granados es lo más parecido al pasado. Mira. Lo digo en el mejor sentido porque es como, también es una hora que yo me desconecto de la política. O sea, hay un momento que Lizzie Tagliani llama como si fuera Susana Jiménez, tiene todo lo que a mí me fascina. Digo, pero también es salir de que hay un montón de gente que llama, cuenta lo que está haciendo. Y lo que la gente está haciendo, no estoy haciendo una torta a las 3 de la tarde, digo, nosotros queremos que está todo el mundo luchando en un miércoles con los jubilados. Hay una manifestación por y la señora murga está de haciendo Rafael. empanadas, estoy cuidando acá a mi abuela, te dicen. Es otra vida. Televisión común. Streaming común, digamos. Claro. O sea, no, sin atravesarse Pero- por la política, por un libro, la gente, humanos. Los humanos, que es lo que la política últimamente pasa, todo el tiempo queremos que... Por ahí está, la gente es re buena, está pensando, ahora estamos con el Eternauta. Ujú. El Eternauta es el mismo efecto de 1985. Nos Claro. encanta sentirnos mancomunados, que sea un éxito, es buenísimo, pero no va a implicar nada a la hora de votar. En octubre no va a cambiar nada, no es que la gente dice, salvémonos todos, votemos a Vanina Biasi. No, no van a ir en Lo masa. viejo funciona. Argentina en 1985, chicos. Se estrenó antes de que ganara Milei esa película. Y la gente votó lloraba. Milei. Yo la vi dos Claudia veces. se reía en el cine, Yo la la vi. mitad de la película. La vi con críticos y la vi en una función normal donde la gente se reía muchísimo de un montón de cosas que yo no entendía por qué se reía.
yo, ay, qué feo cuando pasa eso. No es un chiste parado. Claro, o sea, no, mira, está la embarazada contando que la torturaban. No entiendo cuál es la parte. Ay, Claro, Dios. pasa que también... Pero fuiste a Sara, los hijos de puta, a ver la película. Sí, fui a un Hay no, salas y abasto. salas en esta, sí, a ese... El abasto nunca entienden. Están con el cheddar, con todas estas cosas y no entienden que estamos viendo. Yo Pasa tuve que una- es como enojarse con el viento, de nuevo. Tuve una buena experiencia en el abasto viendo La Sustancia igual. ¿Qué pasó? Fui sola, porque estaba al pedo, como siempre. Sala llena hasta las pelotas, un feriado creo que era. Llena la sala, viendo La Sustancia. Mi miedo era, esta gente sabe que vino a ver la puta madre. Porque me pasó una vez yendo a ver Call Me By Your Name, que es una película Claro. espectacular, pero con escenas eróticas muy fuertes, que vi entrar a dos familias con chicos de 12 años. Ay, no. Digo, la puta madre. Esta gente no sabe. Bueno, entonces voy a ver La Sustancia y digo, esta gente... Esa es la soberbia de uno de pensar, ay, estos idiotas Estos negros no van a que no saben, no leen Cahiers du Cinema, entonces no entienden claramente. La gente la pasó bárbaro. O sea, y sentirte en una sala de cine que estuvieran todos viendo la película, el hecho cinematográfico, el acontecimiento en sí mismo, ¿no? Como gente viendo una película, disfrutándola. Quizás no entienden lo que es el gore, no saben qué mierda es No movie. importa, pero no importa. Ahí no importa. casaron la referencia al cine clase B. Claro, al final. yo salí de Carrie. ¿Quién es Carrie? No Ay, importa. qué boludo. Yo salí diciendo, me emocioné. Como, pero bueno, entiendo que es una experiencia en una de un millón. Milei iba mucho al abasto en una época. ¿Vive por ahí? Vive por ahí, vivía por ahí. Vivía por ahí. Sí, sí. Ahí supuestamente el papá le compró el departamento. Él lo En las contó. torres del abasto, claro. Claro, él contó que no se podía comprar nunca la casa si el padre no le compraba ese mono ambiente, dos Estaba con los ambientes. perros, ¿no? Con Ahí. todos los perritos Sí. ataditos ahí. Sí, sí, sí. Se lo veía muy seguido yo que iba mucho al cine del abasto, lo veía, 2 o 3 veces lo vi. Capitán, comprando helado en la heladería que está ahí en la... Es alto como vos, es petizo. Es un alto normal, debe medir un poquitito más que yo. Y tenía puesto su... ¿Campera? No, en una época usaba un tapado, tipo sobre todo negro de cuerina, era como su outfit característico de esa época. Tipo Blade. Tipo Blade. Pará. Eran medios a la inspiración. Bueno, si andás por el abasto, sabés que está la ropa esa toda como de noche, ese local. Ahí lo debe haber comprado ese tapa. Puede ser, de cuero era para mí eso, ¿eh? Es un lugar que vende como ropa negra, Sí. redes. Mirá dónde Sí, se ha sí. comprado su ropita. Pero Sí. que era cuero, parecía cuero de verdad. Filo BDSM. Ponele, no sé qué había abajo. No. Me estás dando una imagen terrible. No, igual, te no. pido que no Él profundicemos. que haga su vida, no sé. Pero sí, lo veía muy, muy seguido a Milei ahí por el abasto. Cuando iba al cine. Pero sí. Tiene que haber igual un momento cero, ¿viste? Porque nosotros entendimos la referencia a Carrie porque hemos tenido padres o amigos o instancias de socialización en la cual lo vimos, pero claro, para la gente que lo vio no era Carrie, era eso que estaba viendo, ¿viste? Para mí, Puede haber puertas de ingreso nuevas a personas que se Bueno, enamoren del cine. Carrie y ¿viste? El Exorcista son como clásicos, Sí. como si no dijera Tiburón. no Sí, pero importa. tengo 20 años y no la vi ni en pedo. Para No, mí- eso sí, pero porque se cortó, una de las cosas que se cortó es la transmisión oral. Eso es una cosa que, o sea, de gente de 60 que no le cuenta nada lo que pasa a uno de 30. No puede ser que uno de 30 no sepa qué le pasó, porque nosotros, por lo menos mi generación, conocía a, no sé, Pepe Arias. Se había muerto hacía 50 años antes que yo naciera, pero tenías un abuelo, tenías un padre, eso se corta, eso se nota. Un ejemplo clásico de lo que vos terminás es lo que te voy a dar, pero te juro que lo explico un montón. Tenemos un Susano que está como loco trabajando. Susana no nos deja vivir. ¿Querés venir a trabajar acá adelante? Te dejo un lugarcito en el Tenemos sillón. a Francisco Iripino, es el hijo de Marcelo. ¿Vieron Pasapalabra? El Sí. programa de- Bueno, Me parece espectacular. Es hay un programón. es un programón. Hay uno que había, que era la pista musical. Entonces ponen una parte de una canción, tienen que adivinar. Y Van de Pineda les va dando pistas. Y siempre la pista es el año, la primera. Esta canción salió en 1985. Y una respuesta de muchos, ay, no había nacido. Claro, Como sí. si eso Sí. explicara la ignorancia, ¿entendés? O el ejemplo es espectacular, tienen que adivinar una saga de libros, ¿no? Y dicen, es una saga de libros, Ay, no como leo. Harry Potter. Ah, no leí Harry Potter. No, pero no importa. Es O sea, como- hay algo bueno, yo nací en esta época y el mundo antes que eso no existe, que también tiene mucho que ver, y sumo a eso, además de la falta de transmisión oral, la atomización de los consumos. Yo iba a decir que, por ejemplo, el bailando
para mí era muy valioso cuando hacían el clásico, porque lo veía, que hacía 30 puntos de rating y había más de millón de personas sabiendo qué era el Lago de los Cisnes, ¿entendés? Y que de esos millones de personas, 2.000, 3.000 dijeran, chiquitas, diciendo, me gusta eso, quiero el Lago de los Cisnes. Bueno, tiene un efecto cultural. Hay gente que le cambia la vida, no que sean bailarinas, pero... Sí. O gente que en el bailando, cuando de vez en cuando hacía una referencia a alguna obra de teatro o alguna película, tenía un tipo más o menos culto, no es un ignorante. Total. Cuando todavía le creías que había sido pobre, vieron que tenía un momento vos le creías que había sido pobre. Cuando hablaba de Bolívar. Claro. Tenía una referencia cultural y como había 2, 3 cosas para ver, bueno, eso tenía un impacto. Hoy hay tantas cosas para ver que vos tranquilo te podés vivir toda tu vida sin que te llegue nada nuevo. Nada nuevo. O sea, como que vivís tu vida y nunca te llega nada que no debiera llegarte. Sí, nada nuevo, todo encerrado en la misma burbuja de sentido, Claro. ¿no? Como en esas cámaras de eco, donde lo que viene de afuera muchas veces es como rechazado solamente porque viene de afuera. Y hay un incentivo, me parece, para tener 40 años y seguir consumiendo lo que se consume cuando tenés 20, me parece. Y esfuerzos sobrehumanos de gente de mi generación para querer consumir lo que consume gente de 15, ¿viste? Sí, sí, total. Tipo, no sé, creo que me gusta su música. Yo escucho poca música, la verdad, para hacer que me dediqué mucho tiempo a esto, escucho muy poco. Pero pienso en gente de mi edad queriendo como justificarse de no, todavía soy joven, escucho Dylan, ¿viste? Bueno, sí, no sé, tenés 30 años, ¿viste? Ya escuchaste música de tu época también. Y se pierde un poco la cuestión de la adultez, ¿viste? De llegar al momento de tu bagaje. Siempre querés seguir todavía agarrándote de la estela de lo que está pasando. Es que actuar de padre o actuar de abuelo, que es pasar tu bagaje, Sí. es como decir ya soy grande, entonces pareciera que yo tengo que estar en lo que está Juanita. Bueno, puedo estar en lo que está Juanita, pero yo tengo mi propia historia. Estañaro lo hizo muy bien en El Eternauta. Sí. Dijo, todos los jóvenes van lo mismo, vayan a googlear, molesten a sus padres, hagan lo que quieran. Pero esta es mi cultura, esto es lo que yo soy, lo que yo mamé, porque tampoco Estañaro había nacido cuando sonaba Manal, ¿eh? Digo, porque no había nacido cuando estaba Gardel. Lo que él está transmitiendo es a las nuevas generaciones, porque es una mirada adulta El Eternauta. No es una mirada sobre lo viejo, sino sobre somos gente de esta edad, nos juntamos a hacer esto, sabemos que hay un mundo afuera, pero nos gusta este. Digo, eso es lo que se corta. Por eso me parece re interesante. Siempre tenemos con él por ahí, por audio, conversaciones donde nos pasamos cosas. Él me pasa cosas, pero yo le paso otras, porque yo puedo ser la madre, no soy la hermana menor que digo, ay, contame. No voy a ir a un recital con él porque hay cosas que no me gustan. Está buenísimo, hay cosas que me gustan, pero hay cosas que no. No, y además podés verlas para estar al tanto, Claro. para saber que existen Sí. y no entender un choto. A mí me pasa, Exacto. yo no entiendo lo que pasa en los streamings. Tipo, estoy acá por una casualidad de la vida. Para hablar de- O sea, es como mi momento más neurodivergente de la Plasticidad, semana. la plasticidad de Juanita. Claro, como bueno, vengo, tomo vino, estoy acá con Lore, aprendo un montón, pero sé que existe y puedo mirar clips, porque no miro programas enteros, pero puedo mirar clips y decir, mirá, fue tal y se sentó con tal y pasó esto y se putearon y no sé qué. Sé que existe y no es mi consumo. No sé qué es mi consumo, no importa cuál es mi consumo, pero hay algo que hay afuera, hay algo que sí se está viendo, hay algo que sí está resonando. Juanita tuiteó esto y hace 3 días que estamos hablando de esto. Mauricio Vera se puteó con tal y estamos pensando en, no sé, en Río Grande y en todo este tema. O sea, me parece que hay una cosa de negar ese conocimiento, ni siquiera por una cuestión de pertenencia, como de negar, no existe nada fuera de mis tantos amigos y si existe, existe en forma de blog. Yo esto no lo quiero leer, yo lo que dice Juanita no lo voy a leer, porque yo ya sé que voy a estar en desacuerdo, entonces mejor no. Me creo mi mundo pequeño en el que todos piensan como yo, que a mí no me parece mal vivir en un mundo en el que todos piensen como vos. Lo que sí me parece difícil es cambiar el mundo así. O sea, hay gente que tiene la intención de cambiar el mundo, gente que tiene la idea de vivir en un mundo mejor, Escuchándose, sí. a sí sin misma. enfrentarse a la gente que no piensa como uno. Sí. Digo, ahí hay algo que yo la veo muy difícil. Si vos querés vivir un en que el gordo Dan no existe, buenísimo. A mí me encantaría vivir en ese mundo. Pero si vos lo que querés es que eso definitivamente pase y tenés que, más o menos, aceptar que es el mundo en el que estás. Vuelvo al pragmatismo. El país es este. Tipo, no puedo seguir llorando sobre la situación. El país es este, el gobierno es este, el presidente es este. Ya llega un punto en el cual
Me canso de escuchar gente diciendo, uy, qué boludo que es Milei. Sí, ya sabemos eso. Hace como 1 año y medio que discutimos sobre esto. Ya me cansé, ya ni me parece tan boludo. Ya es como, no sé, no fue tan... Viste, como, che, no estuvo tan boludo ahí. No coincido, pero no fue tan... Viste, como... Yo también me aburro fácil igual. Me aburro muy fácil. Y más que aburrirme fácil, le tengo mucho pánico al aburrimiento, que creo que es un efecto como muy de esta época. Para mí aburrirme es como el pecado más grande del mundo y no te lo perdono jamás. Pasa mucho con los medios. Yo te perdono cualquier cosa menos que me aburras. Menos que me aburras. Y me pasa con los políticos, me pasa con los contenidos culturales, me pasa con las personas. Te perdono todo. Ahora, que me aburras, que escucharte hablar y yo diga, sacá, me aburrí, es como algo que para mí es medio imperdonable. El aburrimiento es como lo único que no puedo soportar, que es un problema porque en el aburrimiento es donde surgen quizás las cosas más interesantes. O sea, hay algo de... Ahora, como consumidor, el aburrimiento es algo desde que está el mundo audiovisual, desde 1903, o sea, desde que empezaron las películas. La realidad es que la película puede ser pésima, puede ser lo que vos quieras, no te tiene que aburrir. Cuando algo te aburre, chau, lo sacás. Que se dedique a ver esta película. Me pasó que el otro día el hijo de una amiga tuvo que ver El discreto encanto de la burguesía. Él se aburrió. Yo entiendo que se haya... A mí me encantó, me quería que yo le explique un par de cosas, le expliqué. El ángel exterminador le tocó ver y esa. ¿Esa le gustó? No le gustó ninguna de las dos, pero las vio. Porque pasan más cosas en el exterminador. Sí, es bueno, más y tuve que entrar, hablar, qué sé yo, y él me decía, esto es una tortura y me aburrió. Pero bueno, la vio, se enfrentó a algo que lo podía aburrir, pero es muy difícil enfrentarse a algo que te aburra. O enfrentarte a algo que te aburre y pasarlo igual. Digo, eso es algo que no... Pero bueno, digo, todos nos aburrimos rápido. Pero el aburrimiento es constitutivo. Sí, yo también creo. Es medio ermitaño esto que digo, pero saber aburrirse es como, bueno, estoy aburrido, a ver qué puedo sacar de esto. Es como raspar 2 palitos y bueno, en algún momento la chispita puede llegar a salir. Y si no, bueno, lo volverás a intentar, pero me parece, yo no sé si es generacional o qué, siempre nos aburrimos, pero hoy es como que hay una baja tolerancia a eso. Absolutamente. Esta serie me aburrió, voy a poner esta otra y si no, tengo 1000 más para poner. O streamings, che, lo que dijo Juanita me aburrió, voy a poner esto, voy a cambiar la mañana de tal. O sea, como que hay tanta oferta, no sé. También cierto que con el aburrimiento lo que pasa un poco es que hay poca tolerancia a pasarla mal. Eso es lo que pasa. Porque a veces, lo pienso mucho con la facultad. Yo en la facultad a veces me aburría. Había materias que eran un embole. O sea, ni es tipo Piaget me parecía demasiado aburrido. Era como, no muy aburrido, pero es como, bueno, jodete. O sea, no todo en la vida es divertido. No todo en la vida te parece interesante. No todo en la vida te tiene que gustar. Hay un montón de cosas en la vida que no te van a gustar, que no vas a disfrutar, que no están pensadas para tu disfrute y que tenés que hacer igual. Cada vez se pierde más. Lo veo mucho cuando leo en Twitter como gente que es padre o docente, sobre todo los docentes. Pensando en eso, sí. Que es tipo, no, pero al chico no le gusta. Claro. No, bueno, la vida está llena de cosas que no te gustan, ¿entendés? Sí. La vida, la mayoría no te gusta en la vida. Saber soportar eso, que no todo en la vida es diversión, que no todo en la vida es pasarla bien, cada vez es como la gente cree que tiene un derecho a ser feliz. Y también hay una vara muy baja para decirle estoy pasando mal, tipo, no le estás pasando mal, tipo, tenés que leer 2 páginas, tenés que leer e interpretar 2 páginas, ¿viste? Me pasaba hasta haciendo la carrera de formación docente, ¿viste? Adultos que eligen una carrera y que, no sé, que preguntan si es recuperatorio antes de ver si... De leer un apunte. De leer un apunte, sí. ¿viste? Tipo... sí, me parece que es un problema y en la escuela lo veo todo el tiempo. O sea, ahora no lo veo más porque no estoy ejerciendo, ¿no? Pero mi vieja es docente, tengo muchos amigos docentes y capaz que hay algo también que tiene que ver con la meritocracia, ¿viste? Pero está bien esforzarse, ¿viste? Y está bien aburrirse, eventualmente, porque no todo va a ser divertido. Y no es el objetivo de ciertas cosas que vos te diviertas. Claro. El objetivo acá no es que te diviertas, es a lo mejor que aprendas, o que aprendas a tolerar ese aburrimiento, o a ese pasarla mal, que para mí en la mayoría de los casos no es realmente pasarla mal. No, es aprender a frustrarse. También, me parece que ¿viste? alguien que sabe frustrarse Sí. va a ser un adulto mejor. Sí. Porque si no, después pasan tipo atropellados a una embarazada. Claro. O sea, es como porque estás enojado y te levantaste mal y la mucama no te puso... Eso hay que frenarlo aparte. Eso hay que frenarlo. Sí. Antes de atropellar a la embarazada hay que frenar. Hay que frenarlo Siempre. futuros
atropelladores de O embarazadas. sea que yo soy de otro siglo y que donde si le decías a tu mamá, estoy aburrida, te hacía hacer, bueno, no sé, sacar las revistas. Con mi hermana jugábamos a agarrar todas las TV Guías y las revistas Gentes y hacíamos un concurso de belleza. Entonces poníamos a Susana Jiménez, o sea, íbamos a pasar horas. Mi hermana se te acuerdas que estábamos 4 horas buscándole la foto y poníamos todas. Bueno, con la vida que uno lleva ahora, yo de adulta no me aburro nunca porque hay tanto todo el tiempo que digo, chicos, ¿cómo se aburren? A mí no me alcanza el tiempo, es más, solo necesito plata. Es lo único que necesito. Sí. Yo con plata, o sea, es imposible que me aburra. Me dicen, no, pero te aburrís. ¿Pero cómo te vas a aburrir? Hay tanto para que ustedes no se aburran, mirá, para que los más jóvenes no se aburran, que si los adultos tuviéramos plata, tengo la marcha de los jubilados y estoy muy aburrida, tengo este coso allá, tengo actividades 24 horas. Eventos, me voy al color un día, porque aparte todo está habilitado. Claro. Y a mí me pasa que cuando agarro 2 mangos, me doy cuenta que encima vivo en una ciudad, que también hay que reconocerlo, que es súper amigable para tener 2 mangos. Oh. Tenés la Lugones, hoy tengo ciclo de cine mexicano. Mañana tengo otra, conocés un montón de gente. Ellos me invitaron a comer, bueno, voy. Juanita me invitó a tomar un mate, voy. No te alcanza la agenda. Y teniendo todo eso para elegir, atropellás embarazadas, boludo. ¿Te das cuenta? No se puede creer. No, y pensaba, bueno, entiendo también porque uno huye y viene a esta ciudad, lo que nos falta es plata. Yo creo que estamos confundiendo la angustia de no tener guita con aburrirnos. Sí. Puede ser. Hay que dejar de ser pobre. Claro, ahí buen está. consejo. Hay que dejar Chicos, dejen de ser pobres. Claro, digo, si nos poor, pudiéramos aplicar, que el problema que tenemos es que hay mucha riqueza en pocas manos, el resto estamos más pobres, tenemos 14 trabajos, dejaríamos de tener angustias por las cosas que no tenemos que tener angustia. Claro. Sí, también yo creo que tener una maquinita que te pone videos de 15 segundos así todo el tiempo, ha sido ha generado un deterioro cognitivo muy grande en relación a eso. Quizás si no tuviéramos todo el día una pantallita portátil para poder hacer eso, no nos aburriríamos tanto de las otras cosas. Igual, cuando se habla de la angustia, para mí, bueno, ¿no? Y la angustia de los tiempos modernos y la angustia de estas épocas, para mí en general lo que pasa es al contrario, no hay más angustia, hay poca angustia y por eso pasan las cosas que pasan. Claro, claro. El celular no te genera angustia, te tapa la angustia y ese es el problema en general. Que no haya un permiso para la angustia. Claro, la angustia, por más que genera sufrimiento, que es medio, lo mismo, es enriquecedor en el sentido de que te obliga a hacer algo. La angustia es una pregunta, es sobre algo, sobre lo que sea, es una pregunta la angustia. El tema es que tenemos demasiadas respuestas a esa pregunta, entonces estamos todo el tiempo taponando. No es un invento mío, es un invento de Lacan, lo estoy diciendo, no es que me iluminé, pero digo, me parece que haber estudiado, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, el celular o las redes sociales o lo que sea, más que generar angustia, lo que hacen es tapártela. Entonces estoy aburrido y en vez de angustiarme, estoy aburrido, con lo que implica estar aburrido de que no tengo laburo, no tengo amigos, no tengo intereses, soy tonto, ¿por qué estoy aburrido? ¿No? Todas las preguntas que surgirían de eso, veo TikTok, listo, ya no estoy aburrido. Ya está. Fin de la pregunta, fin de la duda, fin de la cuestión. Se acabaron cualquier cosa que puede haber surgido de ahí. No. Gente haciendo recetas. Fin. Para mí, más que generar... Sin sacar que también hay angustias generadas por esto mismo, mucho con adolescentes, con no soy tan flaca como tal, pero ese tipo de angustias había en otra época. Sí. No, o sea, la angustia por no ser flaca no la inventó TikTok. O sea, es como... Sí. Y hay una búsqueda muy persistente en ser víctima y en ser la peor de las víctimas, en ser la peor generación y la generación que tiene menos acceso a la casa y menos acceso a la plata. Y en realidad, si yo miro para atrás, no sé, mis viejos en los 90 estaban vendiendo muñequitos. ¿Viste esto de no, porque en los 90 el acceso a crédito, sí, no sé, chicos, para un grupo muy minoritario de la sociedad. Total. Y vos decís, bueno, pero antes de eso que la hiperinflación, y antes de eso que los milicos, ¿viste? Entonces, los pobres siempre la pasaron mal. Me parece que los pobres siempre la pasaron mal. Sí, claro, pero me parece que es un gesto muy cómodo y muy de la época, que obviamente no porque estoy hablando del presente, querer ser la peor de las víctimas, el que la peor la pasa, porque eso te genera, en cierto sentido, que la sociedad te debe algo. El mundo te debe algo, sos víctima, sos acreedor. ¿De qué? ¿Ante quién? Bueno, el otro día no se viralizó un clipcito de una adolescente hablando de la pandemia, de lo mal que le había pasado en pandemia. Una chica en Eva TV, no sé. Sí. Como haciendo un listado de recriminaciones y de abandonos que ella había sufrido durante la pandemia. Sí. Y era una chica
Yo creo que eso está bien si tenés Está bien si existe 17 algo más. años, si tenés 18 años, si sos muy joven y todavía no has tenido tanto tiempo para estar a cargo de vos mismo, yo lo puedo comprender. Ahora, cuando yo veo a una persona de 40 años en la misma posición, y peor, cuando veo a una persona de 40 años quizá en una situación hasta de cierto poder, de cierta comodidad en la vida, sin hacerse cargo de que ya no es más hijo ni hija, digo, no, bueno, ya corre por tu cuenta, ¿viste? Esa angustia corre por tu cuenta. También estoy, sobre todo con las lecturas de la pandemia, creo que uno de los problemas que hay también es una marca de época, me parece, y del poco prestigio que le queda o el nulo prestigio que tiene el concepto de la academia en sí misma, de la investigación científica, del pensamiento crítico, que tiene que ver con darle a la experiencia personal valor de paper. Sí. No funciona así. Que lo personal sea político no quiere decir que toda tu vida es importante. No, absolutamente. Y además, el sufrimiento de esta chica, que es absolutamente real, porque sufrimiento es sufrimiento, Sí, claro. El problema no es tanto que ella haya sufrido, sino que le demos a la experiencia personal de una persona valor de verdad revelada. Totalmente. Entonces es como ella la pasó mal y cuenta todo lo que ella piensa que le pasó y lo que ella siente que le pasó, que es absolutamente válido, no es la verdad revelada de lo que ocurrió, porque pasaron más cosas además de eso. El sufrimiento está y existe. Ahora también hay otro montón de cosas que ocurrían a la par que dan contexto a ese sufrimiento. El tema es que vivimos en una época donde realmente el pensamiento crítico, la investigación científica, la academia como práctica, con lo que significa el pensamiento formal, ya no importa, no sirve. Yo la pasé mal, yo sufrí. Yo vi el convento de las monjas, fin, listo, ya está. Sí. Fin Y no de hay discusión. nada más válido que ser una víctima. No hay nada más válido que enunciar desde el Porque lugar de yo sufrí. sufrí. El sufrimiento no Sí. se discute. Sí. No se discute en absoluto el sufrimiento, porque queda en uno. Ahora, no tiene una entidad por fuera de eso, de la experiencia personal. No hay una legitimidad de origen en haber sufrido. No, es No te da una legitimidad mejor que la de otro para poder hablar de un tema. Podés construir a partir de eso. O sea, podés tomar la palabra de alguien que la pasó mal y bueno, a ver, esto cómo nos sirve para pensar otras cosas. Pero no es una verdad revelada, no se hace ciencia así. No funciona así la creación de conocimiento en base a experiencias personales que uno va recopilando en streamings. O sea, No, claro. es como muy pobre. A los dos le pregunto, ¿y no piensan que como signo de época también la envidia es el motor, las redes y todo el tiempo, ver la vida del otro? Vos decías recién lo de el peso. Esto es real toda la vida, si no pesabas 32 kilos. O sea, cuando uno mira las modelos de 1990, chicos, estamos pasando la bomba, porque ahora puede ser petiza. Encima Claro. en 1992 tenías que medir 1,80 para empezar a hablar. Así que ya hay un progreso. Puedes medir 1,55 y sobrevivís. Menos tener rulos, puedes hacer cualquier cosa. Todavía, Mirá espera lo un que No, te y tiempo en un más. día como Mirá hoy lo que menos. te digo. Un tiempito Un día más. como hoy, no. No, pues, Un imposible. tiempito más. Digo, Crimen pero de lesa. la envidia es un conflicto para su generación que está todo el día viendo ¿Qué hace el otro? qué hace el otro. Lo que le continuado. falta a uno, sí. Claro. Yo, trayendo a colación tu formación de secundaria, yo le tenía una envidia a la gente que había ido a los preuniversitarios de Rosario, hasta que después, bueno, uno va también asumiendo su... Lo vas que sí, laburando. bueno, claro, la vida es tu vida, tampoco, ¿Y ella no qué, sé, qué envidias hoy? hoy... Sí. ¿qué envidio hoy? No tantas cosas, no sé, trato de tomármelo con más soda, ¿viste? Pero Y por ahí una si lo cosita. detecto, ay, no sé, ¿Vos, quizás quizás la plata, pero La- tampoco, sí, ¿viste? plata. ¿Qué sé yo? Pero no te pasa que decís, bueno, pero, a ver, vivo bien. Sí, a mí me guía más que la envidia el FOMO. No sabes lo que es un tipo de envidia. Lo que me falta, ahí lo que le está pasando al otro. Sí, y... o que está pasando algo y no te invitaron. Mm, A mí me pasa mucho sobre todo en el mundo del streaming, de bueno, hay gente que le invitan a otros lugares. Y al VIP del VIP van esas 5. personas, vos no vas a ir ahí. Los chabones. No, y esa persona le tiene envidia, no sé, a Obama, qué sé yo. Obvio. Este, A mí me guía más que la envidia de los objetos, no sé, Sí. más el acceso a ciertas cosas. ¿Y tus pares sí tienen acceso a ciertas cosas? Yo lo leería más en clave de tipo los chabones son los que van al VIP No, del bueno, eso es otra discusión, pero que eso ok. ya también es tipo, sí, obvio, en realidad. Ok. Pero no es tanto envidia, me da más Bronca. me da más bronca saber que que yo nunca voy a ser como ciertos pares míos porque soy mujer. Fin. Bien. Y eso es, lo leo mucho en los comentarios de YouTube o en los comentarios en Twitter.
la vara con la que miden a las mujeres y a los varones es, para empezar, las mujeres vemos cosas de varones. Hay mujeres agoberas, las mujeres vemos a Rebord, yo veo a Rebord, me gusta lo que hace, lo veo, lo consumo, que sea varón, digamos. Los tipos no ven cosas de minas. O sea, y los que lo hacen, no como una militancia, pero saben que están haciendo algo que está bien. Es un ejercicio para ellos. Como que, no es que te digo que escuchan a Mengolini para ponerla, no, en absoluto. Pero en un punto saben que lo que están haciendo es disruptivo, ¿entendés? Sí, como, escucho una mina y me importa lo que dice una mina. En literatura pasa lo mismo. Ahí voy a discutirte. Me parece que hay cosas de varones, hay cosas que les gusta más a los varones que a las mujeres. Por ejemplo, todo lo que es político. Todo lo que vos hagas político, te van a ver muchísimos más varones, sea Julia Mengolini. Yo tengo amigos que no la quieren a Julia y miran a Julia porque es adictivo para ellos. Porque lo está entrevistando, no sé, a Moreno, qué sé yo. Sí, es muy probable que su público sea mayoritariamente masculino. Entonces, ella, ¿qué va a decir? Porque habla de política. Sí. O sea, seguramente mirás y debe tener 70% de varones y 30% de mujeres. Pero ¿por qué es el tema? Sí. Por ejemplo, yo creo que vos, si te dedicaras serías una nueva Lizzie, una nueva Susana, con algo de entretenimiento general, la repegarías vos, porque a vos te mirarían las mujeres, no te envidiarían. Y te mirarían los hombres, porque los hombres se entretienen. A Susana lo veían todo, porque no queda otra que la mujer está cocinando, pone la tele y te pega un cachetazo. Si se lo terminás viéndolo, sí. Digo, ojo, vos sí tenés el perfil de triunfar entre hombres y mujeres. Más entre mujeres por el tipo de ese tema. Y política es algo que también consume mucho. Es al revés, ¿sabes? Que te ven criticar muchísimas mujeres que están pidiendo un lugar para la vez. Te ven y dicen, mirá qué boluda está. Y decís, lo logró Juanita, pero igual el país... No, pasa algo con eso, con ser mujer. Lo pensé el otro día esto, que es sos una de nosotras. Pasa eso mucho. Traidora. Pasa mucho eso cuando uno viene de Twitter, por ejemplo, que es una de nosotras que llegó. Sí. Ahora, hay una fina línea en hey, es una de nosotras que llegó es una de nosotras. O sea, porque la diferencia es, sos como yo, decís las cosas de las que yo hablo, tipo, ¿cuál es la diferencia entre vos y yo? ¿Por qué buscas ahí y yo no? Porque vos sos una somos iguales. Porque sos una privilegiada por esto, por aquello. Y empieza ya... Que es una discusión que no tiene... que es contrafáctica, porque llegaste porque sos así, así, así. Y es como... Puede ser, pero no puedo hacer nada contra eso. Sí. ¿Qué debería yo? ¿Rechazar laburos porque me estás contratando por tal cosa? Sorry, pero ni en pedo, no voy a hacer eso. No soy Simón de Beauvoir, ni idea, no vine al mundo, no me interesa, no soy una militante, digamos. Te pusieron a vos y no pusieron una negra, por ejemplo. Buena suerte encontrando una negra en Niceto Vega y Uriarte, bro. Sí, yo creo que ahí entra un poco lo de la discusión de la legitimidad de origen, que parece que cuanto menos tuviste para poder acceder a ciertas cosas, más legitimado estás, ¿viste? Y mejor posicionado estás cuando llegas a ese lugar, ¿no es cierto? Y más válido es lo que decís. Sí. Entonces, si vos sos... tenés que ser mujer del interior, pobre, con problemas familiares y con todo eso, y ahí tenés como todo eso te da legitimidad para hablar. Incluso para hablar de esos temas, lo cual en realidad después puede no constatarse. Pero cuando esa persona se confunda en un pronombre, la van a hacer mierda. Probablemente. Como bueno, quizás Sí. no hay poronga que les venga bien. Sería. Sí. Paula el otro día Siempre dijo, te va a faltar algo, siempre va a necesitar otra capa más de marginalidad para poder ser verdadero, ¿viste? Para que lo que vos hiciste, que en realidad es un punto de vista, de algún modo, súper meritocrático. Sí, también hay un punto hacerse cargo del lugar del que viene uno. Yo, durante toda la adolescencia, que es algo muy común en el adolescente, querer parecer más progre de lo que sos. Sí. Más pobre, perdón. Más pobre de lo que sos, sí, totalmente. Muy fallido. Muy fallido. Sí. Como renegar un poco de que sos un cheto, básicamente, porque sos un cheto. Imagínate en el Buenos Aires lo que era eso. Era como, claro. Yo me sentía pobre en el Buenos Aires, de verdad. Competencia. Era como, tenía gente mucho más cheta. Y llegó un punto en el cual dije, mira, yo soy así. ¿Cuál es el punto? Yo hablo así, tuve esta adolescencia hiperprivilegiada, tuve esta experiencia de vida, soy esta persona, no voy a fingir algo que no soy, hablo en Spanglish, ¿entendés? La mitad de las cosas que digo las digo en Spanglish, y yo sé que es tilingo. Bueno, ya está, no voy a hacer algo que no soy. ¿Pero qué es una militancia? Digo hacer tiner. que no sos? ¿Qué? Un tiner es como un té, una merienda. Mirá.
como... Es como un brunch, pero Como el de la tarde. brunch, claro. Sí, pero- T-cena, dicen otras personas. Ay, qué raro. Tiner. T-cena. Tiner. Es medio Tiner, anoréxico también. pero el tiner porque es un como, producto aparte. que se usa también. claro. No, pero es como si fuera una militancia ser quien no sos y empobrecerte y por eso sos más válido cuanto peor la pasaste. No sé, pensaba algo que había dicho Paula el otro día, que también es, bueno, el mundo está como está, pero lo que tendrían que aprender las mujeres es a buscarse ese lugar. Pensaba todo el tiempo en Cabaret Voltaire. Es un lugar muy marginal. O sea, la verdad que arrancaron como si nada, los veían 200 personas, podría no haber funcionado y nadie se acordaría de ustedes. Yo escribí una nota para nada. Ahora Sí, diría, y ¿por me qué- parece... ¿Para qué escribí esta nota sobre Sí. estos dos que ya desaparecieron? Sí. Y Digo, me parece hasta burdo chapear con, pero- yo lo hice desde el interior. ¿Qué No, me importa? no, Sí, digo, sí. hay algo ahí que yo me encantaría mucho más que se animen las mujeres, que se animen como se animan los varones. En un punto el varón tiene como el permiso de fracasar, nosotras no. Absolutamente. Del Y el fracaso y permiso- de la equivocación. Y el Equivocate. permiso de no pedir perdón. Yo eso lo aprendí de rebord, dicho sea de paso. Que existe de pedir perdón rebord, que llegó un punto en el cual yo me di cuenta que no voy a dar... Si él no pide perdón y no da explicaciones sobre lo que hace, yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, si alguien saca de contexto lo que dije, ni te contesto. Yo también tengo mucho ego, la verdad. Tengo bastante autoestima. Y para estar frente a una cámara lo tenés que tener, si no es imposible. Me pasa algo muy, muy de narcisistas, de psicópata narcisista, que es que los comentarios positivos los leo como de alguien racional. Sí. Entonces alguien me dice, sos lo mejor que le pasó al universo. Digo, Tal cual. obvio, sujeto racional, lo que estás diciendo es completamente válido. Y si alguien me dice, morite hija de puta, digo, es un loco. O sea, ¿entendés? Si es bueno, es normal el que lo dice. Y me sale orgánico eso, me sale natural. Mi cerebro automáticamente lo bueno lo interpreta como algo válido y razonable y lo malo como de un envidioso. Es una forma de vivir un poco fuerte. Pero cuando he hablado con amigas, con compañeras que sufrían como este tipo de acoso en redes o que las bardeaban o cómo lidiar un poco con el odio, mi estrategia siempre fue pensar, primero no le debes nada a esta gente, no le debes nada, no les debes en absoluto ningún tipo de ser lo que ellos esperan que vos seas. Digo. Y después que hay mucha gente en redes que no los podés ver como un par. No, para mí hay gente que no son pares. O sea, no son pares. Una persona que se dedica, el ejemplo que le pasó a Gali, por ejemplo, personas que se dedican sistemáticamente a clipear cada cosa que decís para ver dónde la pifiás y atacarte en masa en redes, no es un par tuyo. No es un par. No es una persona con la que vos puedas discutir o preguntarle qué te pasa conmigo o cuál es la lógica de tu pensamiento. Hay algo que tenés que hacer para sobrevivir, que es decir, bueno, vos sos un subhumano, ni idea, chau. Porque si no... Sí, no hay una interlocución. Claro, no hay interlocución posible, ni idea. No sos como yo. Tenés que un poco creértela un poco más para sobrevivir. Porque si vos validás cualquier respuesta como válida y cualquier cosa que te dicen para vos cuenta... Sí, no te puedes pegas un salir de tiro. tu casa. Sí, ¿no? sí. No, Sí, tenés que decir, bueno... Genera un tema es poco que- esa ilusión Twitter, me parece, y las redes en general, de que te hablan como un par, como un amigo inclusive muchas veces. Sí, sí. Y te corrigen cosas y... A mí son los que más me rompen las bolas, no sé, capaz que Sí, está mal, y es ¿viste? una persona Pero... que está videteándose en la casa, scrolleando y dice, Mauricio Vera hizo tal cosa. Claro. Y se toma el trabajo, el tiempo de ponerle, che, boludo, hiciste tal cosa mal. Es una persona totalmente improductiva que no sabe el laburo que hay atrás de un posteo, de un programa, de una entrevista y qué sé yo. Para mí eso es como, hay toda una expertise en internet. Pero lo que decías vos, Juanita, y vamos cerrando medio con Sí, eso. con una canción de con una Nos canción de Vamos. Mauri, Bueno. es que... ay, estoy laguneando. Pará, no me dejes No importa, lagunear. bueno, No, los Juanitos. Yo dormí 3 horas está muy ayer, asociada a así que la se puede manósfera. Esto de lo que le pasó a Gali, qué sé yo, bueno, tipos que se dedican a clipear No. y a decir en qué fallás. Yo también me gusta pensarlo desde antes, como que los buenos también hicimos eso. Sí. Las personas buenas, las minas también han hecho eso con Obvio. otras minas, ni hablar de, bueno, las cacerías, etcétera, con los Obvio. tipos. Pero me parece que es una mala práctica que se instaló mucho antes que la instalara el Gordo Sí. Dan y que la sistematizaran y quizá que la financiaran desde el Estado, no lo sé. Pero digo, esa es una práctica de cacería que, bueno, que se afiló ahora y ahora está profesionalizada, digamos, pero que, bueno, sí, estoy muy de acuerdo con la de, bueno, che, hay que engrosar el cuero porque si no te quedas en tu casa, te deprimís y
te tirás por el balcón. Sí. Pero me bueno. parece que es muy injusto que uno se dé cuenta lo cruel que es hacer eso cuando te pasa a vos. Como que... Total, Sí. total. Ahora a mí me pasa de decir que cuando me corrigen algo en Twitter o me marcan algo que me equivoqué o me dicen tipo, eso que hice estuvo mal, que mi primera respuesta es, pues boludo, hacelo vos. Bancate vos 3 horas frente a una cámara sin cortes hablando de todo lo que pasa. Hacelo vos y vemos. Y después yo corrijo. No lo hago más porque me doy cuenta de eso. También veo a colegas míos haciendo lo mismo y pienso, pelotudo, mira lo que estás diciendo. ¿Entendés? Ahora, hasta que no te pasa a vos la experiencia de decir, loco, hago lo que puedo, obvio que me equivoco, uno no se da cuenta de lo cruel que es. También al mismo tiempo es el laburo que uno eligió. A mí me puso una pistola en la cabeza y me dijo, salí frente a cámara Sí. a ver qué te pasa. Volvimos al principio, es la consecuencia de pegarla. Sí, de la elección. Che, te digo, podríamos estar 4 horas más, pero tenemos los Susanos. Mirá, los Susanos están enloquecidos Susanos no. ya. Vamos a Están hacer comiendo. un brindis de cierre. Un brindis de cierre, un placerazo. Un placer. Ojalá la peguen muchísimo. Gracias. Estamos con Todos. Susana Jiménez y con Iván de Pineda en unos años. Ahí está. ¿Te imaginas? Me encantaría, porque aparte se legalizó ser narigón ¿Viste? en los Por últimos eso te estoy años diciendo. y para mí es algo maravilloso. Y culto. Y bueno, Porque gracias. Iván es reculto. Gracias. Vos también. Bueno, vale gracias, la pena. gracias. ¿Qué vas a tocar, Mauri? Un tema que yo se lo conocí a Palito Ortega, pero no es de la composición. Empecé con Sabor a mí, voy a terminar con Sabor a nada, se llama este. Amo. Qué hermoso. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba? Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente, fingiendo amor ante la gente y a no soportarnos al vivir íntimamente. Dime qué nos sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba. Hoy la rutina ya le dio sabor a nada, ya le dio sabor a nada. Tremendo. ¡Qué talento! Ay,